Igual 181 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Está bien, la clase terminó, murmuró Joker para sí mismo, mientras sus dedos sacaban mágicamente un botón negro aparentemente normal del bolsillo interior de su traje morado. Lo dejó caer al suelo con naturalidad y su brillante zapato de cuero rodó sobre él, produciendo un crujido crujiente. ¿Qué haces? Los ojos del guasón vampiro estaban llenos de confusión y ferocidad persistente. Aún no ha terminado. ¿No quieres ver el final de esta obra? Al oír esto, Joker se detuvo, encogiéndose ligeramente de hombros y dejó escapar un suspiro de frustración. Se giró lentamente, su rostro ya mostraba una expresión de llanto extremadamente exagerada, las comisuras de su boca se arqueaban hacia abajo y sus ojos incluso parecían exprimir algunas lágrimas inexistentes. Oh. Niña tonta perdida entre sangre y colmillos. Dijo con un tono casi operístico, fingiendo tristeza. Sabía que esta clase no te serviría de nada. Sigues siendo tan aburrida. ¿Aburrido? El vampiro Joker se rió con ganas, y de repente canalizó su ira y humillación acumuladas durante mucho tiempo en un rápido puñetazo directo, estrellándolo ferozmente contra el asqueroso rostro del otro. Estallido. Un éxito rotundo. Joker se tambaleó por el golpe y estuvo a punto de caer al suelo. El vampiro Joker jadeó, sacudiendo los huesos de su mano ligeramente doloridos, una sonrisa torcida de satisfacción apareció en su rostro. Aunque no puedo controlar este maldito cuerpo ahora y solo soy una personalidad lamentable, es diferente de antes. Gruñó, con la voz teñida de la alegría salvaje de liberarse de las ataduras. Ahora puedo encargarme de ti. El daño mental siempre se refleja en el cuerpo físico. Esta vez será interesante, ¿verdad? Por fin lo entiendo. El Joker se limpió la sangre de la comisura de la boca, sin importarle en absoluto, pero hablando con entusiasmo. Su voz transmitía una alegre sensación de comprensión repentina, y sus ojos brillaban de genuino placer. Por fin entiendo por qué el Batman de tu universo considera a un pequeño murciélago con miedo a la luz del sol como su mayor enemigo. Ni siquiera sabes golpear bien, y aún así quieres ser su enemigo. Hizo una pausa y luego estalló en una risa fuerte y maníaca, el sonido hizo eco y reverberó por la calle vacía. Ja 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 ja. Ay. Esto es divertidísimo. ¿Sabes qué? Es una excelente y muy ingeniosa estrategia. El mayor enemigo de Batman es el murciélago. Jaja. Lleno de ironía predestinada y griega. Ay, querida, retiro mis palabras, eres realmente interesante. Se secó exageradamente las lágrimas de la risa, como si hubiera escuchado el chiste más brillante del universo. Esta burla inesperada, como una daga envenenada, atravesó por completo la última línea de cordura de Vampire Joker, y la sonrisa de satisfacción en su rostro se hizo añicos instantáneamente. La sangre furiosa pareció hervir bajo su piel pálida y recibió otro puñetazo. Pero esta vez, el Joker se movió. Sus movimientos eran veloces como el rayo, completamente diferentes de su anterior apariencia pasiva. Con un ligero movimiento de su cuerpo, esquivó el furioso golpe. Una mano, como una trampa para animales largamente esperada, agarró con precisión y brutalidad la muñeca de Vampire Joker. Inmediatamente seguido por un lanzamiento por encima del hombro limpio, brutal y estéticamente violento. Ruido sordo. Se escuchó un golpe sordo. El vampiro Joker se estrelló contra el suelo frío y duro. El enorme impacto le nubló la vista, le dislocó los órganos internos y dejó escapar un doloroso gemido. El Joker seguía insatisfecho. Se acercó, usando su brillante zapato de cuero de punta afilada, que parecía un arma, para patear ferozmente la espalda baja y las costillas del Joker vampiro, manteniendo su sonrisa morbosa. Bastante bien, ¿verdad? Lo aprendí de Batman. Me caí bastante bien esa vez. Después de unas cuantas patadas fuertes, Joker hizo pucheros en señal de insatisfacción y se puso en cuclillas. Es una pena no tener una palanca esta vez, pero puedo enseñarte de nuevo. Su respiración estaba ligeramente agitada por el esfuerzo, pero sus ojos estaban fríos como el hielo. En este absurdo escenario de Gotham, nadie más está calificado para aparecer. Solo Batman y yo hemos visto a través del nihilismo de este mundo, pero él aún cree en ese orden y justicia de mierda. El tono del Joker fue subiendo poco a poco. Somos actores que luchamos entre nosotros.
Y somos el único público calificado y más fiel del otro. Por eso vine personalmente a ver este pequeño juego que él organizó. Después de todo, un buen público no decepciona a un excelente actor. Le brindaré el más cálido aplauso y la más alegre risa. Como para confirmar sus palabras, en el momento en que la voz de Joker bajó, jajajaja, jeje, unas risas repentinas y espeluznantes resonaron en varios rincones de la calle. Los matones y mendigos que antes habían estado peleando y luchando por monedas ahora parecían haber tenido el mismo interruptor presionado. Las expresiones feroces en sus rostros se congelaron instantáneamente y luego, como hielo y nieve derritiéndose, se transformaron en una sonrisa increíblemente brillante pero hueca y sin vida. Todos cayeron al suelo uno tras otro, como si toda su fuerza hubiera sido agotada. Pero la risa de cada persona no se detuvo, sino que se hizo más fuerte y más maníaca. Las risas se entrelazaron, convergiendo en una ola de sonido escalofriante que resonó, colisionó y permaneció interminable en la calle vacía y destartalada. Todo el bloque, en cuestión de unos pocos segundos, se convirtió en un manicomio lleno de risas espeluznantes. Entonces, ¿entiendes ahora? Preguntó Joker suavemente, como un profesor respondiendo pacientemente a la pregunta de un estudiante. Pero al instante siguiente, la sonrisa de su rostro se desvaneció al instante, y una maldad y ferocidad puras brotaron de sus ojos verdes. Casi rugió. ¿Qué clase de final es este? ¿Resolvió a un pequeño boy scout o desenmascaró a esa mujer negra sin importancia? Agitó los brazos, señalando a la gente que reía incontrolablemente en el suelo, con la expresión distorsionada. Claro que no. Esto es solo un pequeño interludio, solo una validación de tu incompetencia y aburrimiento, el mundo es tan insignificante. Todos lo comprenderán tras un día terrible, pero Batman sigue engañándose a sí mismo. Sin embargo, seguiré recordándoselo, haciéndole comprender esta verdad fundamental. Pero aún no te has dado cuenta. Claro que no te culpo, después de todo, el Batman de tu universo es muy débil. La atmósfera se solidificó gradualmente. Los matones y mendigos entraron en shock poco a poco y luego murieron de risa prolongada. El Joker se alisó el traje de nuevo, como si todo lo ocurrido fuera una ilusión. Tras presenciarlo todo, asintió con satisfacción. Creo que a Batman le gustará esta entrada, pero desafortunadamente, no puedo recibir su agradecimiento ahora, después de todo, nuestro amigo extraterrestre es muy irritable. El Joker vampiro yacía en el suelo, riendo con desdén. Miró al Joker que se marchaba. Antes me sermoneabas, diciendo que lo que importa es un día terrible, no Batman, y ahora dices que solo Batman es digno de estar en el mismo escenario que tú. Lo que significa que aún tienes mucho que aprender, Joker incompleto. Ve y experimenta de verdad mi filosofía, dijo Joker, alejándose, tarareando una melodía. En consecuencia, el Joker vampiro en el suelo se disipó gradualmente. Capítulo 183. 100% de habilidades de actuación, Gotham levanta el bloqueo. Batman, puedes amenazarme, pero jamás me retiraré sin órdenes de la señora Waller. Flag apretó los dientes, con la espalda recta como un palo, como una jabalina inquebrantable. Sin embargo, Ludham permaneció indiferente. Había anticipado con anticipación la terquedad de la otra parte, pues solo alguien capaz podría convertirse en el capitán del escuadrón suicida bajo el mando de esa sinvergüenza de Amanda. Es una lástima que los soldados no entiendan la política. Un tono de alerta muy sutil pero agudo sonó de repente desde el comunicador incorporado del chaleco táctico de Flag. El sonido era particularmente discordante en el tenso silencio del campo de batalla. Flag frunció el ceño profundamente, dudó por un momento, pero aún así rápidamente tocó el comunicador con su mano libre. La información que se desplazaba por la pantalla se reflejaba en sus ojos. Su rostro, que había permanecido firme tras soportar el dolor, se ensombreció visiblemente, sus músculos se contrajeron ligeramente, como si hubiera envejecido varios años en un instante. Miró fijamente la pantalla, respirando agitadamente. Finalmente, como si se hubiera tragado una mosca, soltó una orden humillante entre dientes. Todos en el escuadrón suicida, Flag hizo una pausa, con la voz ronca y reacia. Tomen a mis soldados y váyanse. Catherine todavía quería decir algo, pero cuando estaba a punto de dar un paso adelante, Chato la agarró del brazo. Fue ese instante el que finalmente la tranquilizó. Aunque no sabía qué había sucedido, su vida seguía en manos de Flag.
Traicionarlo abiertamente ahora sería un suicidio. Dentro de la oficina presidencial, el aire era tan denso que parecía que lo podrían exprimir. Las réplicas de la conferencia de prensa en la pantalla de la pared todavía parecían resonar en la sala, formando un marcado contraste con el silencio sepulcral actual. El jefe de Estado Mayor, un hombre con gafas con montura dorada y una línea de cabello incipiente, se levantó cuidadosamente los anteojos. Miró al presidente, cuyo rostro detrás del escritorio estaba tan oscuro que podía gotear agua, y habló con voz tranquila. Señor presidente, comprendo perfectamente sus sentimientos. Todos estamos renuentes. Pero los hechos son crudos y crueles. Batman derrotó a Superman. Enfatizó ligeramente las últimas palabras. Ahora, en la percepción de todos los ciudadanos, e incluso del mundo entero, solo se sacará una conclusión. No habrá lugar en este mundo más seguro que Gotham, protegida por Batman. En ese momento, incluso el habitualmente serio jefe de gabinete no pudo evitar sonreír con amargura. Ni siquiera él imaginaba que algún día Gotham estaría asociada con la seguridad. Nuestro bloqueo, ante esta percepción, se ha convertido en una farsa, una broma internacional. Ya no tiene sentido y solo servirá para recordar constantemente a la gente nuestro fracaso e incompetencia. El jefe de gabinete observó que los puños fuertemente apretados del presidente se aflojaban ligeramente y de inmediato aprovechó la oportunidad. Levantar el bloqueo ahora al menos permitirá al gobierno federal aprovechar la última iniciativa y recuperar algunas pérdidas y su reputación. A esto se le llama reducir las pérdidas a tiempo. Si continuamos retrasándonos, esperando que la opinión pública fermente completamente y que Gotham presente de alguna manera un cierto orden bajo el gobierno del Caballero Oscuro, eso sería realmente perder la cara por completo, sin dejar ni una hoja de parra. El presidente, con mechones grises en su cabello rubio, se reclinó en el gran sillón de cuero, con sus pesados párpados caídos y su mirada recorriendo a los demás empleados de la oficina, que estaban sentados rígidamente y evitando el contacto visual. Él sabía que todos esos sinvergüenzas compartían ese pensamiento, y él también, pero una humillación tan inmensa todavía despertaba inevitablemente cierta indignación dentro de él. El silencio duró casi un minuto y pareció durar un siglo. Finalmente, el presidente dejó escapar un gemido ahogado desde lo más profundo de su garganta, casi un suspiro, lleno de profundo cansancio y compromiso. Agitó la mano débilmente, con la voz ronca. Ve y anúncielo. Con eso, se levantó bruscamente y abandonó la oficina, expresando su disgusto. Al ver al presidente marcharse, todos los empleados de la oficina, casi simultáneamente y en silencio, dejaron escapar un largo suspiro de alivio. Lidiar con un presidente tan testarudo y orgulloso, que era prácticamente un niño, estas pocas horas de ajedrez psicológico fueron más agotadoras que manejar una crisis internacional. Todos. Por favor, cálmense. Disculpen, por favor, regresen a sus asientos. Acabamos de recibir la última información que necesitamos anunciarles. Los periodistas, que ya se habían puesto de pie, al principio se quedaron paralizados, pero luego sus ojos se iluminaron con mayor intensidad que antes. La experiencia les dijo que los anuncios de último momento a menudo significaban noticias realmente importantes. Al instante, el lugar estalló con el sonido de pies y sillas arrastrándose. Todos volvieron a sus asientos rápidamente, con sus grabadoras y cámaras enfocadas de nuevo al portavoz en el escenario, quien maldecía en silencio, pero sonreía por fuera. Hizo una pausa, sonrió y asintió a todos los medios. Damas y caballeros, tengan paciencia. De acuerdo con la gran decisión de nuestro presidente y la última evaluación, confirmamos que Ciudad Gótica, bajo la dirección del gobierno, ha superado con éxito esta crisis. La situación actual está bajo control efectivo y no tendrá ningún impacto en la seguridad y estabilidad de otras regiones. Aunque era un requisito fundamental para un portavoz de noticias nacionales mentir descaradamente y tener la piel gruesa, emitir un comunicado de prensa tan desvergonzado de su propia boca fue, de todos modos, un golpe significativo a su ética profesional. Por lo tanto, en consideración a la posibilidad de que los ciudadanos de Gotham vuelvan a la vida normal y confiando en la capacidad de los gobiernos locales, el gobierno federal ha decidido, con efecto inmediato, levantar todas las medidas de bloqueo en Ciudad Gotham. En cuanto terminaron las palabras, la conferencia de prensa estalló en un alboroto. ¿Levantar el bloqueo? Tras la reciente revelación del escándalo del Escuadrón Suicida y Argus, y con las acciones militares claramente frustradas,
Justo cuando estaban a punto de hacer más preguntas, el portavoz simplemente abandonó el lugar por su cuenta. Después de que todos los presentes se marcharan torpemente, Ludran envió un mensaje con calma de Deaxoit. Solo trae a Catherine y Chato. En cuanto a los demás, asegúrate de no dejarlos escapar. Después de confirmar que Deaxo recibió el mensaje, dejó escapar un largo suspiro de alivio, aunque también sintió un poco de dolor de cabeza. Finalmente todo había terminado, pero, lo siguiente era el asunto del Consejo del Bad Multiverso. Inmediatamente después de derrotar a Superman, el Consejo del Bad Multiverso le envió un mensaje. Trama completada. Derrota a Superman, personificación actual. 100. Fue en ese momento que Ludran sintió claramente un cambio en el Consejo. Se movió con unos pocos saltos rápidos, infiltrándose silenciosamente en las profundidades de un edificio abandonado. Tras confirmar que todo a su alrededor estaba seguro, cerró los ojos. Al abrir los ojos nuevamente, Ludran se encontró en el Consejo del Bad Multiverso. Su mirada cayó inmediatamente sobre el centro de la mesa redonda. En verdad el cambio fue inmenso. La escultura original de medio busto del Batman del Caballero Oscuro regresa ahora se había transformado por completo en una imponente figura humana de tamaño natural. El viejo Batman, ataviado con una pesada armadura y músculos abultados, permanecía sentado firmemente en una silla de piedra. Bajo su placa facial, marcada por las cicatrices de la batalla, su mirada era tan aguda como la de un águila, como si pudiera revivir en cualquier momento y volver a la batalla. Y al frente de la escultura del viejo Batman se alzaba silenciosamente un nuevo busto. Era la imagen de Batman vampiro, con rostro pálido, pupilas carmesí y colmillos que aparecían sutilmente en las comisuras de su boca, exudando una belleza que era a la vez siniestra y trágica. En efecto. Ludran comprendió, recorriendo con la mirada las dos esculturas. La forma de la escultura refleja directamente mi nivel de representación. De busto a cuerpo completo, significa que la representación de Batman, el Caballero Oscuro, ha alcanzado la perfección. Y este busto recién aparecido y representa que el nivel de representación de Batman vampiro ha superado el 60%. Con un pensamiento, convocó su panel de datos. Personaje representado actualmente. Batman The Dark Knight Returns. Nivel de fusión. 100%, constante. Tiempo de representación. Ilimitado. Condiciones de representación. Ilimitadas. Desbloqueados actualmente. Mejora física básica, control básico de armadura, experiencia en combate táctico, mejora de la percepción ambiental, invocación de traje de murciélago, única, habilidades de uso de equipo, habilidades de diseño de equipo, voluntad indomable, control del miedo a uno mismo, autocontrol físico, control de planes, voluntad indomable de murciélago. Moneda de cambio. 15.230, valor de disuasión barra valor de anclaje barra cristal de voluntad. Valor de disuasión. Infunde miedo de manera efectiva en los objetivos. Valor de anclaje. Defender los principios fundamentales de Batman, ganándose la confianza y la esperanza de los demás. Cristal de voluntad. Se produce en cantidades mínimas cuando uno se defiende o logra objetivos en situaciones de extrema adversidad o bajo un impacto mental significativo. Nueva autoridad. Concierto sincronizado multiverso. Concierto sincronizado del multiverso, Ludran murmuró el nuevo término, mientras su ritmo cardíaco se aceleraba involuntariamente. Aparentemente sintiendo algo vagamente, su mirada una vez más cayó sobre la escultura de cuerpo completo del Caballero Oscuro que regresa. Esta vez, ya no observaba desde lejos, sino que, como atraído por hilos invisibles, avanzaba paso a paso, extendiendo la mano para tocar suavemente el frío material de piedra que imitaba la textura del traje de batalla. Zumbido. Un torrente masivo de información surgió en su conciencia desde el punto de contacto. Innumerables luces y sombras, fragmentos de reglas, advertencias y posibilidades explotaron en su mente, impactando la percepción de Ludran. Gruñó, su cuerpo temblaba ligeramente, pero estabilizó su mente con fuerza, absorbiéndolo todo con avidez. Un momento después, el flujo de información cesó. Ludran retiró su mano, un destello de incredulidad brilló en sus ojos, que luego se transformó en un destello de éxtasis. Dio medio paso atrás, su mirada como una antorcha, recorriendo una vez más la ahora completa escultura de Dark Knight Returns en la mesa redonda, y el siniestro y trágico busto de Batman vampiro en su parte frontal. Así que eso es todo, concierto sincronizado multiverso, jaja, así que así es.
Ludran murmuró para sí mismo, inicialmente con un temblor reprimido e incrédulo en su voz, que luego gradualmente se hizo más fuerte, convirtiéndose finalmente en una risa baja que resonó en el silencioso espacio del consejo, llena de una sensación de liberación. Según la revelación del flujo de información, la regla central del multiverse Synchronized Concerto era sorprendentemente simple, pero terriblemente poderosa. Cualquier plantilla de Batman cuyo nivel de representación alcance el 100% podría servir como una forma angular para realizar una representación sincronizada con cualquier otra plantilla de Batman, independientemente de su nivel de representación. Ilimitado, en cantidad. Ludran confirmó esta información en su mente nuevamente, una sacudida de emoción como una corriente eléctrica disparándose desde su columna hasta la parte superior de su cabeza. Él sabía exactamente lo que eso significaba. Esto significaba que si tuviera que interpretar a Batman, año 1 al 100% en el futuro, y a Lord de la Liga de la Justicia al 100%, sería capaz de ejercer simultáneamente el poder, el conocimiento, las habilidades, los rasgos y la fuerza de voluntad de todos estos Batman. Este pensamiento, como un relámpago en la oscuridad, iluminó instantáneamente un camino peligroso pero tentador en la mente de Ludran que nunca antes había considerado. Tembló levemente, frunció los labios algo agrietados y murmuró para sí mismo, en voz baja pero con un dejo de fervor. Y quizás incluso más que eso, nubes oscuras se agitaron en el cielo y, en un instante, cayó una lluvia torrencial, pero a Ludran no le importó. En cambio, se emocionó cada vez más. Sí, mientras interpreto a Batman vampiro, abrazo activamente la oscuridad y acelero mi propia degeneración, entonces, antes de que llegue el punto crítico, encuentro una oportunidad y luego activo la representación de la forma del viejo Batman. Los ojos de Ludran se volvieron cada vez más brillantes y la lluvia golpeaba su máscara con un fino sonido de golpeteo. De esta manera, aumentar el nivel de representación de Batman vampiro ya no dependerá únicamente de experimentar pasivamente la trama. De hecho, todos los Batman caídos podrían hacerlo en el futuro. En realidad, ya en su enfrentamiento con Scarecrow, cuando fue testigo de su propia degeneración tras la exposición al gas del miedo, el altísimo nivel de representación de Vampire Batman ya había llevado a Ludran a especular, para estas variantes caídas de Dark Batman, seguir la trama de manera convencional podría no ser la única, o incluso la solución óptima. O más bien, siempre había un camino oculto ante él. El de la degeneración completa, el abrazo total a la oscuridad. Este camino era sin duda un atajo, pero también conducía a un abismo sin retorno. Antes, prefería soportar que estacas de madera le atravesaran el corazón antes que pisarlo fácilmente, precisamente porque el coste podía ser la aniquilación completa de su autoconciencia. Ya no sería Ludran, ni siquiera Batman, sino que quedaría completamente reducido a una marioneta de alguna voluntad oscura. Pero ahora, era diferente. Multiverse Synchronized Concerto le dio la carta del triunfo más fuerte, una palabra de seguridad absolutamente confiable. El nivel de fusión del 100% del viejo Batman, especialmente con la adición de la voluntad del murciélago indomable después de todas sus habilidades, era claramente un poder absoluto capaz de resistir e incluso disipar voluntades corruptoras a nivel consciente. La lluvia fría se volvió aún más torrencial, como un río que caía del cielo, lavando implacablemente cada rincón de Gotham, y también lavando el calor abrasador que había surgido en el corazón de Ludran debido a sus pensamientos salvajes. No, eso no está bien. Sacudió la cabeza, saliendo de su reciente éxtasis, mientras la lluvia goteaba por su mandíbula. Las cosas, probablemente no serán tan simples. Voluntad de murciélago indomable, ciertamente sonaba como un escudo irrompible, pero no importa cuán resistente sea un escudo, tiene sus límites. Ludran suspiró. Estaba completamente seguro de que, incluso si ahora interpretaba al viejo Batman, si realmente se aprovechaba de la situación y dejaba que Gotham cayera así. En 3 segundos, el murciélago lo encontraría, y luego, no habría más entonces. Por ahora, no pensemos en esas cosas superfluas. Cualquier idea se puede experimentar poco a poco después de que regrese y me prepare. Por ahora, consigamos que Lois y Clark, esta pareja predestinada, se conozcan. La mente de Ludran se agitó y activó tentativamente la autoridad recién adquirida. Concierto sincrónico multiverso. Una sensación completamente diferente a la que tenía cuando habitualmente invocaba una única forma surgió en su interior.
Fue como si, debajo de la pesada armadura del Caballero Oscuro Regresa, se hubiera inyectado otra corriente subterránea fría y poderosa. Zumbido. Una sutil fluctuación de energía brilló a su alrededor y luego desapareció. Inmediatamente después, un par de alas de murciélago inusualmente enormes se desplegaron repentinamente desde su espalda. Instintivamente agitó sus alas, provocando instantáneamente un violento huracán que limpió de inmediato el agua de lluvia circundante, formando una zona de vacío temporal. El agua de lluvia, atrapada por la furiosa corriente de aire, se disparó en todas direcciones. ¿Tan fuerte? Sin embargo, Lu Dan miró hacia abajo y se examinó a sí mismo, su físico seguía siendo corpulento y robusto del caballero oscuro que regresa, y la sensación pesada del traje de batalla permanecía. Aparte del par de alas gigantes visualmente impactantes en su espalda, su estado general aún mantenía el del caballero oscuro, el antiguo Batman. Más importante aún, tenía latidos, respiración y circulación sanguínea, a diferencia de antes, cuando su rostro estaba pálido y marchito. Clark se apoyó en una habitación destartalada que apenas ofrecía refugio del viento y la lluvia, el olor húmedo y mohoso y el olor a polvo que llenaba sus fosas nasales. Para él, con su sentido del olfato sobrehumano, esto debería haber sido un tormento. Pero en ese momento, la debilidad provocada por la kriptonita embotó los sentidos de Clark, lo que irónicamente se convirtió en una bendición disfrazada. No hace mucho tiempo, Clark yacía pacíficamente en el suelo cuando de repente, la característica lluvia torrencial de Gotham comenzó a caer. El techo del refugio que tanto le costó conseguir también tenía varias goteras y el agua de lluvia goteaba por los agujeros, salpicando pequeñas gotas de agua sobre el suelo polvoriento. Frente a él, una pequeña hoguera ardía obstinadamente, sus llamas danzaban, disipando parte del frío y la oscuridad. Había logrado iniciarlo usando escombros descartados de lugares cercanos y un poco de yesca encontrada entre el equipo abandonado de Batman. Su capa roja empapada fue desatada y colocada sobre un marco de hierro torcido cercano para que se seque. El símbolo ese, que usualmente representa esperanza y fortaleza, ahora apareció algo tenue en la parpadeante luz del fuego. Clark extendió sus manos, todavía ligeramente temblorosas, hacia las llamas, absorbiendo el escaso calor. Aunque no podía absorber directamente la energía solar, el poderoso físico básico del kryptoniano aún estaba combatiendo lentamente los efectos persistentes de la kriptonita. Al menos le permitió recuperarse de su anterior estado de dificultad, llegando incluso a un nivel cercano al de un terrícola común y corriente. Sin embargo, la ligera recuperación física no alivió la ansiedad interna de Clark. Batman, lleva tanto tiempo ausente, ¿por qué no ha vuelto? Levantó la vista de nuevo, observando con preocupación la borrosa escena callejera, envuelta por la cortina de lluvia, con el ceño fruncido. ¿No ha pasado nada? Tenía una clara comprensión de su propia fuerza. Incluso en su estado debilitado, podía decirlo por la breve pero intensa escaramuza que acababa de ocurrir. La fuerza de Batman, aunque de primer nivel para un humano normal, era solo eso, y su fracaso esta vez se basó en una comprensión extrañamente precisa de su debilidad. Pero precisamente por eso, estaba aún más inquieto. Batman realmente tenía la capacidad, después de una batalla tan feroz, de enfrentarse solo a un equipo profesional que sabía que estaba allí y estaba claramente preparado. El corazón de Clark estaba lleno de dudas, un sentimiento de culpa por no haber podido proteger a otros y, en cambio, posiblemente implicarlos, lo carcomía. Lu Dan flotaba en el aire, con las gigantescas alas de murciélago en su espalda agitándose lentamente, manteniendo el equilibrio. Miró la pantalla de computadora en miniatura que parpadeaba en su guantelete. La posición del punto rojo y los datos del escaneo del entorno circundante mostraban claramente la ubicación del objetivo. Este es el lugar. Controló sus alas, descendiendo lentamente sobre el suelo fangoso, salpicando pequeñas gotas de agua, y luego las alas enteras desaparecieron sin dejar rastro. Y no muy lejos de Lu Dan, se encontraba una vieja casa abandonada. Mientras caminaba, sus pensamientos no cesaban. Todavía saboreaba cuidadosamente los sentimientos de su breve vuelo recién hecho. Este concierto sincrónico de hecho tiene sus limitaciones, Lu Dan analizó tranquilamente en su mente. Durante el vuelo, pudo percibir claramente que la fría conciencia perteneciente a Batman Vampiro no había desaparecido, sino que se enroscaba como una fría serpiente venenosa en el borde de su mente, moviendo constantemente su lengua.
Intentó tentarlo para que satisficiera su profundo y primario deseo de sangre, para incitarlo a hundirse en ese sentimiento poderoso y desinhibido. Sin embargo, la voluntad inquebrantable formada después de que el Caballero Oscuro regresara alcanzó el 100% de fusión, ahora actuaba como la barrera de acero más sólida, protegiendo firmemente su conciencia. La erosión y los susurros del lado oscuro, al chocar contra esa barrera, solo podían provocar pequeñas ondas, casi insignificantes, completamente incapaces de influir en él en lo más mínimo. Sin embargo, la buena noticia es, Luthran sintió el poder creciente dentro de él y asintió con satisfacción. Las habilidades prestadas, ya sea velocidad, fuerza o maniobrabilidad que traen estas alas, están todas completamente superpuestas a mi base existente. De hecho, gracias a la complementariedad de los diferentes rasgos, los atributos generales se han mejorado significativamente. Mientras mi voluntad se mantenga firme, esta es una carta de triunfo extremadamente poderosa. Caminó hasta la puerta de hojalata oxidada que apenas conservaba su forma y, sin dudarlo, extendió la mano y la empujó para abrirla. Las bisagras oxidadas emitían un chirrido estridente que era especialmente áspero en la silenciosa noche lluviosa. La vista dentro de la puerta sorprendió a Luthran. ¿Cuándo se volvió Superman tan deprimido y desanimado? Una hoguera parpadeante, agua de lluvia goteando y el kryptoniano solitario sentado junto al fuego. Clark, entonces estabas aquí. Superman, sumido en la preocupación y el autorreproche, se sobresaltó por la voz repentina y su cuerpo tembló ligeramente instintivamente. De repente levantó la vista y, cuando vio la familiar figura alta y oscura en la puerta, un destello de alivio cruzó primero sus ojos azules, inmediatamente reemplazado por una inmensa confusión. Batman. La voz de Clark tenía un dejo de sorpresa. ¿Tú lo manejaste? Oh, espera, eso no está bien. Parecía haber recordado algo de repente, miró la lluvia que seguía cayendo afuera, y luego a Batman, que parecía haber aparecido de la nada, su tono lleno de desconcierto. Este lugar es muy remoto, tuve que buscar por un tiempo para encontrarlo. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Ante el interrogatorio lleno de dudas de Superman, Luthran simplemente dio 2 pasos tranquilos hacia adelante, la luz de la hoguera proyectó su silueta en forma de murciélago sobre la pared moteada, balanceándose ligeramente. Entonces, con su característica voz profunda, dio una respuesta que en Gotham era casi equivalente a la verdad. Porque soy Batman. Clark quedó momentáneamente aturdido por la respuesta inesperada, luego, como si se diera cuenta de algo, una sonrisa impotente tocó sus labios y asintió suavemente. Levantó una mano para frotarse las sienes, aún palpitantes, y su voz tenía un tono de burla. Sinceramente, tu respuesta me parece bastante razonable. Sin embargo, Luthran no prestó mucha atención a la respuesta del otro. En cambio, se acercó a Clark, extendió su mano casualmente y rápidamente sacó un microrastreador, más pequeño que un grano de arroz, de la ropa de Clark. Ahora, ¿qué planeas hacer? Si has perdido toda esperanza y ya no quieres ser Superman, puedo ayudarte. Clark miró la cortina de lluvia aparentemente interminable más allá de la puerta, sus ojos complejos, pero un débil brillo se encendió gradualmente en sus profundidades. Extendió la mano para coger su capa medio seca del perchero, sus dedos recorrieron las manchas de barro moteado, su voz tranquila y firme. Ese año, durante la estación seca, la mayor parte del maíz de los campos se marchitó y murió. Mi padre se arrodilló sobre la tierra agrietada, recogió un puñado de tallos secos y me dijo: Hijo, la tierra nunca muere del todo. Cada cosecha caída se convierte en alimento para la siguiente temporada. Se abrochó nuevamente la capa y el símbolo S pareció volver a brillar bajo la luz de la hoguera. Siempre defenderé mis ideales, lucharé por ellos y nunca flaquearé. Luthran miró a Clark frente a él, los ojos azules del kryptoniano, reavivados por la resolución, parecían brillar en la tenue luz. Excelente. Este Superman fue aún más resistente de lo que imaginaba. No solo poseía el poder de destruir mundos, sino que, lo que es más notable, después de tal golpe, aún podía mantener la cordura y no caer en la oscuridad de la autocompasión como algunos de sus homólogos en universos paralelos. ¿Cómo te estás recuperando ahora? Tosió levemente para reprimir la excitación en su corazón y su voz se volvió firme. Clark hizo una mueca mientras flexionaba la muñeca. Aquí no hay luz solar, y el polvo de kriptonita que inhalé antes sigue activo. Ahora mismo, soy, como mucho, una persona normal y corriente, más fuerte que la media.
Luthran operó rápidamente la minicomputadora de su guantelete. El residuo de kriptonita en tu cuerpo se está metabolizando. Pronto será expulsado. Ahora, ven conmigo a un lugar. Alguien te espera allí. ¿Quién? Clark frunció el ceño confundido. No conocía a casi nadie en Ciudad Gótica. Solo sígueme. Está bien entonces, confío en que no me harías daño de todos modos. Mientras ambos salían de la casa abandonada, Clark inconscientemente contuvo la respiración. El avión estacionado bajo la lluvia tenía un elegante diseño de ala de murciélago, la lluvia se deslizaba como tinta sobre su superficie de armadura negra mate, con un brillo metálico frío a lo largo de los bordes de sus alas. A pesar de haber visto la tecnología kryptoniana de la Fortaleza de la Soledad, este Bat-Jet exudaba una estética única. Una obra de arte industrial que combinaba a la perfección la disuasión con la elegancia. Sígueme. Luthran fue el primero en subir a la rampa de embarque. El avión despegó silenciosamente bajo la llovizna y aterrizó 20 minutos después en el helipuerto de un barrio suburbano. En el momento en que la escotilla se abrió, la luz del sol, perdida hacía mucho tiempo, se filtró a través de un espacio entre las nubes y cayó sobre los hombros de Clark. Involuntariamente respiró profundamente, sintiendo una energía familiar despertando lentamente en sus venas, e instintivamente usó su recién recuperada visión de rayos X para escanear sus alrededores, solo para congelarse de repente y luego sacudir la cabeza con una sonrisa irónica. ¿Debería haberlo sabido? Clark murmuró para sí mismo, mientras su mirada recorría el hermoso paisaje del jardín de la finca. En su visión única, la estructura arquitectónica de toda el área estaba envuelta en una capa de protección de plomo. Un diseño intencional de alguien, claramente. La voz de Luthran vino desde atrás de él. ¿Prefieres diamantes o piedras preciosas? Clark se sorprendió por la abrupta pregunta, luego mostró la tímida sonrisa de un niño de granja de Kansas. Para ser sincero, Marta siempre decía que mi gusto en ese aspecto era pésimo. De niño, pensaba que los carámbanos del techo del granero eran bastante bonitos. Luthran casi se rió exasperado ante la simple respuesta de Clark sobre los carámbanos. ¿Tenía algo que ver con lo que preguntó? Sacó hábilmente una caja cuadrada de terciopelo negro de su cinturón de herramientas y se la arrojó a Clark. Aún así, los diamantes son mejores. A las chicas les gustan. ¿Cuál es ese eslogan publicitario? Un diamante es para siempre. Clark intentó atrapar la caja a tientas y, en el momento en que abrió la tapa, se quedó sin aliento. Sobre el forro de terciopelo, un diamante con una piedra principal del tamaño de un huevo de paloma brillaba a la luz del sol, rodeado de diamantes más pequeños como un halo brillante. Un regalo tan valioso lo dejó momentáneamente perdido. Batman, ¿por qué es esto? Clark miró hacia arriba confundido, sus palabras se atascaron en su garganta a mitad de la oración. Su mirada pasó por encima del hombro de Batman y se fijó en el final del camino del jardín. Lois estaba parada en medio de un rosal en flor, la brisa agitaba suavemente su cabello y la luz del sol proyectaba un cálido borde dorado a su alrededor. Lois. La voz de Clark temblaba de emoción, la caja de diamantes que tenía en la mano casi se le resbaló. Él había presenciado personalmente su muerte, había confirmado personalmente con rayos X que el cuerpo no era un impostor. ¿Cómo podía ser esto? Luthran le dio una palmadita en el hombro en el momento oportuno, su voz baja transmitía una fuerza tranquilizadora. La salvé. Probablemente no quieras saber los detalles ahora, pero, te puedo decir que desde que llegaste a Ciudad Gótica, se transmitió en vivo. El mundo entero vio tu actuación. Clark nunca imaginó que las cosas se desarrollarían de esta manera. Al recordar su anterior ira incontrolable, bajó la cabeza con sentimiento de culpa, pero de repente miró hacia arriba. Si todo el mundo lo vio, entonces Lois también debió haberlo hecho. No solo eso, Luthran pareció leerle el pensamiento, con un tono burlón en su voz baja. También le envié la grabación que dejaste en la computadora. Esa en la que te arrepentiste de no haber revelado tu identidad antes, de no haberle propuesto matrimonio. La cara de Clark instantáneamente se puso tan roja como el interior de su capa. Él tartamudeó. Entonces la actitud de Lois es. No lo sé. Luthran se encogió de hombros con indiferencia. Te estaba golpeando en la cara en ese momento. ¿Ya que quieres saber la respuesta con tanta desesperación? Señaló la caja de diamantes en la mano de Clark. Te he dado el artículo. Ve y pregúntale tú mismo.
Clark no pudo evitar rascarse el cabello, recordando las sentidas palabras que había grabado en su desesperación, tan avergonzado que casi rompió las losas bajo sus pies. Acarició vacilante la caja de terciopelo, su voz cada vez más suave. Gracias por todo, Batman, pero, no estoy seguro de sus sentimientos. Quizás debería darle un tiempo para pensar, y mi identidad podría ponerla en peligro. De repente, Clark empezó a divagar sobre el amor es mutuo y la necesidad de respetar la elección del otro y otras frases difíciles de entender. ¡Qué tontería! Interrumpió Luthran con impaciencia. ¿Cómo podía un extraterrestre ser tan tímido? Si no estuviera seguro de no poder patear a este kryptoniano ahora mismo, ya lo habría hecho. Si quieres una noche de bodas, aquí hay habitaciones. Si quieres casarte, puedo encontrar un pastor inmediatamente. No tardaré ni 10 minutos en traer a tus padres, todo el mundo ha visto tu amor por Lois. ¿De verdad necesitas hacerle esta pregunta en persona? Al oír esto, Clark también se dio cuenta del problema. Ahora el mundo entero había sido testigo de su amor desinteresado por Lois, esto había cortado por completo todos sus refugios. Respiró profundamente, como si estuviera decidido a sumergirse en las profundidades del mar, y dio un paso adelante para caminar hacia Lois. Espera, la voz de Luthran lo hizo detenerse, ¿vas a ir allí con ese traje? Clark bajó la mirada hacia su uniforme rojo y azul. Aunque el traje de batalla kryptoniano había reparado automáticamente la mayor parte del daño solar, aún se veían rastros de la feroz batalla. Yo solo tengo este, dijo un poco incómodo. Luthran suspiró en silencio, se giró y empujó una puerta de roble oculta a su lado. La escena detrás de la puerta hizo que los ojos de Clark se abrieran ligeramente. Toda la pared se transformó en un vestidor, con docenas de trajes de alta gama hechos a medida cuidadosamente ordenados, desde el clásico blanco y negro hasta el moderno azul medianoche, todos disponibles. Todos son de tu talla, la voz de Luthran todavía estaba tranquila, pero con un dejo de impotencia. Date prisa, cámbiate de ropa y ve a proponerle matrimonio. La mirada de Clark recorrió el armario y finalmente se posó en un traje gris carbón. Extendió la mano y acarició suavemente la delicada textura del traje, recordando de repente que Marta siempre decía, Clark, incluso el chico más valiente debe vestirse decentemente para ver a su amada. Al instante siguiente, una brisa inundó la habitación. Cuando Luthran volvió a levantar la vista, Clark ya estaba vestido y de pie frente al espejo. El traje gris carbón resaltaba perfectamente su alta figura, y el cuello de la camisa blanca estaba ligeramente abierto, debilitando apropiadamente la formalidad del traje. Se ajustó los puños un poco incómodo, sus manos que podían levantar planetas ahora parecían un poco torpes. Luthran no habló, pero simplemente sacó un exquisito broche de cristal de su cinturón de herramientas y lo prendió en la solapa de Clark. El cristal brillaba con una tenue luz azul bajo el sol, reflejando el color de los ojos de Superman. Luthran retrocedió medio paso y asintió con satisfacción. Tenía que admitir que el kryptoniano que tenía delante poseía una belleza impresionante. El traje gris carbón, bien entallado, delineaba perfectamente su figura de triángulo invertido, de hombros anchos y cintura estrecha, y el cuello abierto revelaba vagamente el contorno de los firmes músculos de su pecho. Solo superado por mi estética. Este atuendo resaltó perfectamente la atractiva y soleada erguida personalidad de Clark, haciendo que incluso su icónica barbilla con hoyuelos pareciera excepcionalmente encantadora. Luthran no pudo evitar recordar la mirada asesina en los ojos de la viuda blanca durante la entrevista de Henry. Se estimó que Henry había pasado por un momento terrible en su mente en ese entonces. Te ves genial ahora y creo que a Lois también le gustas. Clark se miró renovado en el espejo, las emociones le subían al pecho, casi desbordándose. Se giró para mirar a Luthran. Sus ojos cerúleos brillaban con una luz compleja. Culpa, gratitud y una emoción inexpresable. Batman, dijo con voz entrecortada. No solo te malinterpreté, sino que también luché contigo, causando tanta destrucción. Pero no solo salvaste a Lois, sino que ahora me ayudas así. Clark respiró hondo, intentando calmar sus excitadas emociones, pero descubrió que la mano que sostenía la caja del anillo temblaba levemente. Luthran agitó la mano, y su capa describió un arco pronunciado al girarse. Guarda tus agradecimientos para más tarde. Tengo algo que hacer ahora. Recuerda, solo están ustedes dos en toda la mansión. Avanzó hacia las sombras del pasillo y el sonido de los tacones de sus botas contra el suelo de mármol resonó en el pasillo vacío.
Antes de desaparecer por completo en la oscuridad, Luthran hizo una pausa, inclinó la cabeza y agregó. Ah, y la cama del dormitorio principal está especialmente reforzada. Este sugerente comentario sacó instantáneamente a Clark de su emoción y todo su rostro se sonrojó. Abrió la boca para decir algo, pero la figura de Batman había desaparecido por completo entre las sombras. La figura de Luthran se fusionó con la tenue luz del interior del Batwing y la escotilla se cerró en silencio. Golpeó con el dedo el panel de control, lo que hizo aparecer las imágenes de monitoreo en tiempo real de la mansión. En la cámara, Clark estaba arrodillado sobre una rodilla frente a Lois, sosteniendo el brillante anillo de diamantes. Justo cuando estaba a punto de arrancar el motor, el comunicador sonó en el momento oportuno. La voz tranquila de Deaxo llegó desde el otro extremo. Batman, misión cumplida. Frostkiller Catherine y el Diablo Chato han sido rescatados sanos y salvos, y todas las nanobombas de sus cuerpos han sido removidas. La mirada de Luthran de repente se agudizó como la de un águila y las yemas de sus dedos se apretaron sobre el panel de control. Su cuerpo, que estaba apoyado contra el asiento, se enderezó instantáneamente y las juntas de su armadura emitieron un leve zumbido. Ubicación, su voz era más fría que el viento nocturno de Gotham, estoy en camino. En el Fishing Net Bar junto a los muelles de Gotham, la brisa salada del mar se entrelazaba con el olor a whisky barato. Los gritos ásperos de los marineros, el tintineo de los vasos y alguna que otra súplica se mezclaban, impregnando el aire lleno de humo, y las bombillas que colgaban del techo parpadeaban. Un hombre de mediana edad se reclinó abatido en su silla, con el cuello de su gabardina de color marrón amarillento levantado, cubriendo parte de su rostro desaliñado. Su lamentable pila de fichas sobre la mesa formaba un marcado contraste con las imponentes fichas de colores que había frente a las 4 personas que tenía frente a él. Maldita sea, has estado alargando esto demasiado. ¿Vas a seguirme o no? Un hombre de rostro delgado golpeaba la mesa con los nudillos, impaciente. Llevaba un anillo con un rubí barato en el meñique izquierdo, que a veces reflejaba la luz en la penumbra. El hombre entrecerró los ojos, sin responder de inmediato, y jugueteó con un encendedor plateado en su mano derecha, haciendo un nítido sonido de clic al abrirse y cerrarse. Otro marinero, cuyos músculos casi le reventaban la camisa, refunfuñó. Tengo planes para esta noche. No somos como tú, con un francés esperando en tu cama todo el tiempo. Rió con picardía, dejando al descubierto 2 dientes de oro. Los otros 2 se unieron, y sus voces gradualmente se hicieron más fuertes. El camarero detrás de la barra miró hacia arriba, el vaso que estaba limpiando quedó suspendido en el aire. Este es el territorio de Penguin, no causes problemas. Su voz no era fuerte, pero era como agua fría vertida en aceite caliente. Los 4 se callaron de inmediato, con un destello de miedo en sus ojos. Los labios del hombre de mediana edad se curvaron ligeramente, con un dejo de burla. El camarero seguía limpiando los vasos. Sabía que este tipo estaba al tanto del plan de los 4 hombres para estafar a los forasteros, pero no se molestó en intervenir. En Gotham, esos pequeños trucos eran comunes, y quienes se dedicaban a ellos eran en su mayoría los más bajos de entre los bajos. Cualquiera con ambición iría a robar bancos y traficar armas. Estoy dentro. El hombre se quedó en silencio por un momento, luego finalmente maldijo, empujando algunas de las papas fritas frente a él y luego arrojó el último trozo de colilla de su cigarrillo al suelo. Pero inmediatamente encendió otro cigarrillo, se lo puso en la boca y con mirada de canalla dijo: trato hecho. Un destello de sorpresa brilló en los ojos del hombre de rostro delgado, rápidamente reemplazado por codicia. Bien. Por fin un poco de agallas, inglés. Él rápidamente igualó la apuesta y los otros 3 también pusieron sus fichas en el bote, uno tras otro. El hombre de mediana edad exhaló el último anillo de humo, apagando casualmente la colilla del cigarrillo sobre la mesa ya llena de cicatrices, con un destello de agudeza casi imperceptible en sus ojos. El croupier repartió sin expresión alguna la última carta comunitaria. Un deslumbrante as de espadas. Las pupilas del hombre de rostro delgado se contrajeron de repente. Miró con incredulidad su carta oculta. Un as de espadas, que todavía estaba perfectamente allí. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo podría haber un segundo as de espadas en la baraja? Levantó la vista de repente, fulminando al croupier con la mirada, feroz e inquisitiva. Sus ojos transmitían un mensaje claro. ¿Qué pasa? Idiota, tu trampa es demasiado obvia. El dealer se quedó desconcertado por su mirada, luciendo desconcertado e inocente.
No logró entender en absoluto por qué el otro hombre estaba tan agitado, y solo logró mantener una cara de póker profesional. Al mismo tiempo, los otros tres también miraron al comerciante, las gruesas cejas del marinero se fruncieron y la atmósfera instantáneamente se volvió extraña y tensa. El hombre de mediana edad asimiló todo esto pero se burló con indiferencia, con un cigarrillo recién encendido colgando de sus labios mientras murmuraba. Parece que la dama de la suerte finalmente está dispuesta a sonreírme, aunque por lo general solo me trae problemas. Déjate de fanfarronería, Brit. Espetó el hombre de rostro delgado, irritado. Muestra tus cartas. A ver qué demonios tramas. El hombre de mediana edad se encogió de hombros con un aire exasperantemente pausado y chasqueó los dedos con fuerza. Con un chasquido de dedos, las dos cartas que tenía frente a él parecían estar controladas por una mano invisible, que se abría automáticamente con elegancia y formaba perfectamente las cartas comunitarias sobre la mesa. 10, J, Q, K, A, todas espadas, una escalera real. La mesa de póker quedó en silencio al instante, incluso el ruido de fondo del bar pareció cortarse. Los ojos de las 4 personas en la mesa casi se salen de sus órbitas. ¿Cómo fue esto posible? Después del shock, una furiosa sensación de haber sido engañado abrumó instantáneamente la razón del hombre de rostro delgado. Este bastardo está haciendo trampa abiertamente ahora. Pero entonces sintió una oleada de alegría secreta. Esto lo estaba pillando con las manos en la masa. Golpeó la mesa y dijo rápidamente, por miedo a cualquier contratiempo. Eres un tramposo. Quiero revisar las cartas. Después de hablar, también pateó al marinero que estaba a su lado. Buck, ve a comprobarlo. Buck todavía estaba aturdido por la increíble escalera real cuando sintió un dolor agudo en su pierna, recibió una señal de su cómplice y un fuego maligno sin nombre zumbó hacia su cabeza. Ya era ingenuo, irritable e impulsivo. En ese momento, esa chispa de ira se magnificó infinitamente y la cuerda de su razón se rompió instantáneamente. ¿De qué hablar con este maldito británico? Rugió Buck, con su enorme cuerpo como un toro enfurecido, arremangándose, dando vueltas alrededor de la mesa y asestando un puñetazo en la cara al otro hombre. El hombre de mediana edad pareció tomado por sorpresa, fue derribado directamente al suelo por el poderoso puñetazo con un ruido sordo y su cigarrillo salió volando de su mano. El hombre de rostro delgado originalmente había querido gritar. No luches en el lugar de Penguin, pero por alguna razón, una emoción aún más violenta surgió en su corazón. Al observar al hombre en el suelo, no solo no se detuvo, sino que sus ojos también se pusieron rojos y se unió a la pelea. Golpea a este bastardo tramposo hasta la muerte. Los otros dos también se contagiaron de la atmósfera frenética, rugiendo mientras se unían a la refriega. La escena se sumió en el caos por un tiempo. El movimiento del camarero de limpiar los vasos se detuvo por completo. Frunció el ceño y observó la escena completamente inesperada que tenía delante. Por su comprensión de estos individuos, después de haber sido advertidos explícitamente, incluso si tuvieran más agallas, no se atreverían a ser tan rebeldes en el territorio de Penguin. Esto no podía explicarse por la codicia o la pérdida de control por el juego. Era más bien una histeria colectiva. La mirada del camarero se dirigió a la única persona en la barra que permanecía sobria. El británico que se hacía llamar Constantine. No se había dado cuenta de que Constantino se había acercado sigilosamente a la barra y estaba sacando sin prisa puñados de patatas fritas de varios bolsillos de su gabardina arrugada. Se movió con tranquilidad, incluso tomó con indiferencia medio vaso de whisky terminado de una mesa vacía cercana y tomó un sorbo, completamente en una postura como si estuviera observando el fuego desde el otro lado del río. El corazón del camarero se hundió. Miró fijamente a Constantine. Sabía más o menos sobre los usuarios prominentes y con habilidades especiales en Ciudad Gótica, pero el nombre Constantine y ese rostro británico decadente no coincidían con nadie que él conociera. Podría ser un extraño, que no conoce las reglas, o incluso que está aquí para causar problemas. ¿Tú hiciste esto? La voz del camarero era muy baja, con escrutinio y un dejo de cautela imperceptible. Señaló con la mirada la caótica pelea. ¿Fueron drogas o alguna otra habilidad? Constantino arrojó casualmente la colilla de su cigarrillo al suelo, colocando la última colilla en la barra con un sonido nítido. Se encogió de hombros, con una expresión inocente y con un dejo de suficiencia que daba ganas de golpearlo. No lo sé, amigo.
Los corazones humanos son impredecibles, tal vez, fue solo un conflicto interno. ¿Quién sabe? El camarero miró fijamente a aquel bastardo durante unos segundos, volviendo su rostro a su habitual indiferencia. No hizo más preguntas, simplemente contó en silencio y rápidamente la montaña de fichas apiladas en la barra, luego sacó un grueso fajo de billetes de debajo del mostrador y lo empujó. Al mismo tiempo, el camarero también mezcló casualmente un vaso de whisky bourbon sin hielo y lo empujó frente a Constantine. Solo esta vez su voz era plana pero tenía un peso innegable, como si afirmara un hecho, de lo contrario, Penguin estará muy disgustado. Los ojos de Constantino se iluminaron. Tomó la bebida sin contemplaciones y la bebió de un trago como si fuera simplemente agua. Exhaló un suspiro de satisfacción por el alcohol y metió hábilmente el dinero que había en la barra en el bolsillo interior de su gabardina. No te preocupes, viejo, se dio una palmadita en el bolsillo abultado, con una sonrisa satisfecha e inofensiva en su rostro, solo vine a ganar algo de dinero extra, no tengo otras intenciones, Gotham, es bastante hospitalaria. La pesada puerta de madera del bar se cerró detrás de Constantino, sellando el ruido y el caos interno. Casi en el instante en que la puerta se cerró por completo. El caos dentro del bar, como si se tratara de una pelea bestial, fue interrumpido repentinamente en su origen por una mano invisible. Buck, que estaba balanceándose con una silla, se quedó congelado en el aire, jadeando pesadamente y mirando fijamente la pata de la silla que sujetaba con fuerza. Miró hacia abajo y vio al traficante acurrucado en el suelo, magullado e hinchado, con sangre goteando de la comisura de su boca, mirándolos con ojos mezclados con miedo y extrema confusión. Aquella furia incontrolable, como una erupción volcánica, se disipó rápidamente como una marea que retrocede. Los cuatro miraron al camarero con horror. El camarero simplemente les devolvió la mirada con frialdad, como si estuviera mirando a un grupo de hombres muertos. No, no fuimos nosotros, intentó argumentar Buck con voz seca, pero ni siquiera pudo convencerse a sí mismo. Afuera, el aire frío y húmedo de la noche de Gotham los asaltaba, trayendo consigo el olor salado característico del puerto y un olor a descomposición más profundo e indescriptible. Constantino respiró profundamente el aire desagradable, luego arrugó la nariz con disgusto, como si inhalara algo tóxico, y escupió al suelo. Maldito lugar, maldijo en voz baja y ronca. Nunca había visto una ciudad tan extraña. Hay 5 o 6 maldiciones expuestas, correteando como ratas en una alcantarilla, el hedor de esos bastardos casi eclipsa el olor de la gente viva. Con un clic, el encendedor cipo plateado encendió una vez más una tenue llama azul, iluminando su rostro cansado y decadente. Acercó un nuevo cigarrillo a la llama, dio una calada profunda y dejó que el humo penetrante se arremolinara en sus pulmones. En ese mismo momento, una repentina vibración telefónica con un tono de llamada extraño provino del bolsillo de la gabardina de Constantine. Soltó un molesto TSK y respondió la llamada de mala gana. Pero antes de que Constantino pudiera hablar, una voz ansiosa y sin aliento explotó desde el receptor. Constantino. ¿Dónde demonios estás? Llevo casi media hora esperando en este maldito callejón. Dijiste que vendrías por un trabajito. Este maldito clima de Gotham es gélido, y siento como si algo me estuviera observando desde detrás del contenedor. Constantino sostuvo el teléfono un poco más lejos de su oreja, su rostro tenía una expresión de esto es un fastidio. Tranquilo, Chas, exhaló un aro de humo por el teléfono. Acabo de ganar algo de dinero extra, lo suficiente para pagar la gasolina de esta noche y mi indemnización por daños mentales. Envíame tus coordenadas, enseguida voy. Y créeme, sea lo que sea que estés sintiendo, es mejor no ahondar en lo que realmente es. Constantine colgó, dio 2 caladas más a su cigarrillo y luego, de mala gana, se dirigió hacia las coordenadas que Chas le había enviado. No había caminado mucho cuando vio un taxi negro, perfectamente integrado en el destartalado paisaje urbano de Gotham, estacionado en la entrada de un callejón aún más oscuro, con sus faros parpadeando débilmente como los ojos de un paciente moribundo. Abrió la puerta del coche y una mezcla de cuero viejo, ambientador barato y el olor grasiento a pescado y patatas fritas que emanaba de Chas lo asaltó. Chas miró a Constantine en el asiento trasero a través del espejo retrovisor. Este último entrecerraba los ojos, observando las sombras pasajeras de los edificios imponentes. ¿Qué hacemos exactamente en este lugar olvidado de Dios? ¿Qué misión has asumido esta vez? ¿No puedes decírmelo con antelación?
La última vez casi nos desmembra una jauría de sabuesos del infierno. Constantino no respondió inmediatamente, en lugar de eso sacó un paquete de cigarrillos aplastado del bolsillo de su gabardina y lentamente sacó uno. Enesei me llamó, dijo finalmente, dejando escapar humo al hablar. Se ha metido en un lío. Chas se giró bruscamente. Padre Enesei. El amable anciano que siempre dice que el señor esté con usted. ¿Qué le pasa para pedirle ayuda? Una curva sin humor tiró de la comisura de la boca de Constantino. Si solo fuera él el que estuviera preocupado, pero esta vez es mucho peor, viejo. Mucho peor. El taxi finalmente giró hacia un callejón estrecho, casi intransitable, y se detuvo frente a un edificio de apartamentos en ruinas. Las paredes estaban cubiertas de grafitis moteados y manchas negras inexplicables, varias ventanas estaban tapiadas y todo el edificio exudaba una sensación de opresión casi tangible. Tan pronto como salieron del coche, una figura corpulenta salió tambaleándose de las sombras en la entrada del edificio. John jadeó el padre Enesei, secándose la frente con un pañuelo. Te llamé en cuanto noté que algo andaba mal. Su voz tenía un temblor antinatural y sus dedos regordetes agarraban con fuerza el crucifijo que colgaba de su cuello. El aire en el callejón pareció solidificarse. Chas se encontraba medio paso detrás de Constantine, con el ceño fruncido. Conocía muy bien las habilidades de su viejo amigo y jefe temporal. Aunque normalmente parecía un fumador empedernido y un sinvergüenza poco fiable, era absolutamente experto en exorcismos y en el trato con entidades sobrenaturales. Y Chas conocía al padre Enesei desde hacía muchos años. Sabía que este amable y anciano sacerdote no era un hombre común. Enesei era por naturaleza extremadamente espiritual, con una percepción excepcionalmente aguda de las auras malignas, y desde que sirvió devotamente a Dios, ese poder derivado de la fe había crecido día a día. Había presenciado personalmente cómo Enesei, con solo unas pocas palabras, un solo gesto y una fe inquebrantable, podía desterrar a demonios poseídos de bajo nivel al infierno. Todo el proceso era tan fácil como sacudirse el polvo de la ropa. Para empujar a este sacerdote a tal estado, el origen del oponente no debe ser simple, y según la experiencia, esta falta de simplicidad a menudo también simboliza una conspiración mayor por venir. Constantino escuchó el intercambio sin ofrecer consuelo ni presionar de inmediato para obtener detalles. Simplemente arrojó la colilla del cigarrillo, fumada hasta el filtro, al suelo húmedo. La débil chispa produjo un suave silbido en el agua estancada y se extinguió instantáneamente. Luego dio un paso, con la intención de caminar hacia la entrada del siniestro edificio de apartamentos. Pero justo cuando la punta de la bota de Constantino estaba a punto de entrar en la sombra de la puerta, Constantino. Una voz profunda, como una mezcla de metal raspando y el aullido del viento nocturno, explotó sin previo aviso desde arriba de ellos, ahogando incluso el repiqueteo de la lluvia. ¿Cómo carajos estás aquí, hijo de puta? Una figura de color negro intenso, como un murciélago gigante atravesando el cielo nocturno, descendía rápidamente de las sombras de un imponente edificio cercano. Una capa negra ondeaba detrás de él, mimetizándose perfectamente con la profunda noche de Gotham, con solo el distintivo símbolo del murciélago en su pecho. Batman, Batman. El corpulento cuerpo del padre Enesei temblaba violentamente, como un hámster asustado, con la voz llena de pánico. Retrocedió instintivamente, casi tropezando. ¿Tú, qué haces aquí? No había manera de evitarlo. El miedo a Batman se había convertido en un instinto para todos los habitantes de Gotham. Sin embargo, Luthran ni siquiera los miró a los dos, en cambio miró fijamente a Constantine, que tenía un aspecto pícaro. ¿Cómo llegaste a Gotham? Hacía menos de 10 minutos, acababa de regresar a su base temporal, acababa de ver a la resentida Catherine y ni siquiera había intercambiado muchas palabras. Entonces, la red de monitoreo de información anormal que cubre Gotham envió una alarma estridente de máxima prioridad. Solo hubo una palabra clave que lo desencadenó. John Constantine. Tan pronto como vio ese nombre brillar en color carmesí en la pantalla, Luthran sintió que sus sienes palpitaban y su cabeza pareció hincharse 2 veces. Casi con rudeza le entregó la tarea de instruir a Catherine y Chato a Deaxot, que tenía una expresión extraña. Luego se precipitó sin detenerse hacia las coordenadas de la alarma. Durante todo el camino, Luthran oró. Por favor, no seas esa maldición, tal vez solo sea un tocayo. ¿Y el resultado?
Al llegar al lugar, una mirada desde arriba reveló esa icónica figura de gabardina, como si acabara de salir de un bote de basura detrás de algún bar de tercera categoría. Ese cabello rubio desordenado y esa aura única de todo el mundo me debe dinero, ¿quién más podría ser sino el propio John Constantine? Bueno, esto iba a ser divertido. ¿Quién en todo el universo DC no conocía el aura de matar equipos de este tipo, que estaba prácticamente al nivel de una ley causal, y su capacidad para causar problemas, donde los problemas estallaban como una plaga donde quiera que iba? Incluso se podría decir que en términos de esta habilidad, ese bastardo de Constantine casi podría rivalizar con el atributo de maestro de planificación de Batman capítulo 190. El pasado de Constantino. Los pasos de Constantino se detuvieron. Se giró lentamente, levantó la vista y entrecerró los ojos al ver la figura que parecía la encarnación de la oscuridad. El agua de lluvia corría por su cabello dorado y caía sobre sus pálidas mejillas. Ante la opresiva presencia de Batman, que casi podía congelar el aire, no mostró ningún signo de miedo. En cambio, una mueca burlona se dibujó en la comisura de sus labios. Enes dijo, con voz suave pero claramente penetrante a través de la lluvia, con una sorpresa deliberada, cuando te volviste tan cobarde, temeroso de un Joker vestido de murciélago, que te hace bromas por la noche. El aire del callejón pareció absorberse instantáneamente, e incluso el repiqueteo de la lluvia pareció detenerse por un momento. Chas jadeó a su lado, dando instintivamente otro medio paso hacia atrás. Constantino parecía no notar la mirada cada vez más fría de Batman, o quizás simplemente no le importó. Como un completo bastardo y sinvergüenza, Constantine traicionaría sin contemplaciones incluso a amigos que lo tenían en plena buena voluntad y confianza, y mucho más a este Bat Joker que claramente hablaba con malas intenciones. ¿Por qué estoy en esta cloaca de ciudad? Se burló, lanzando una bocanada de humo hacia Batman. Si no fuera por tu incompetencia como supuesto protector de Gotham, dejando que cosas indeseables campen a sus anchas por tu territorio, ¿por qué me invitarían desde tan lejos a limpiar tu desastre? Sinceramente, incluso los humos industriales de Manchester huelen mejor que este lugar. La figura de Ludam permaneció inmóvil como hierro fundido. Había oído hablar de la lengua venenosa de Constantino, pero solo al experimentarla en primera persona se dio cuenta de lo agresivas que podían ser sus palabras. Por supuesto, a él no le importó en absoluto. No solo no era el verdadero Bruce, sino que incluso si lo fuera, sería una verdadera broma si solo estas dos cortas frases pudieran conmover el corazón de Batman. Sin embargo, Ludran era muy consciente de las pocas cosas que le importaban a este cabrón y por las que se sentía culpable. Incompetente. Eres tan arrogante, tan seguro de que puedes resolverlo todo, entonces me gustaría preguntar, ¿qué hay de esa niña llamada Astra, que fue arrastrada a las profundidades del infierno durante tu supuesto ritual perfecto? En un instante, los dedos de Constantine que sostenían el cigarrillo se endurecieron y la ceniza se desmoronó. La expresión despreocupada de su rostro se congeló y luego se desvaneció como un cristal roto. Maldita sea, su voz perdió su anterior indiferencia, volviéndose ronca y peligrosa, como una bestia herida gruñendo. ¿Dónde escuchaste ese nombre? Ludran analizó su reacción. El mundo mágico no solo te es ajeno a ti, Constantine. Tu glorioso incidente en Newcastle y su catastrófico final siempre dejan huellas. Discurría deliberadamente más despacio, cada palabra era como un clavo frío. Un grupo de jóvenes arrogantes que intentan luchar contra fuerzas que no comprenden, cuando se enfrentan al demonio que posee a la pequeña niña Astra. ¿En serio se te ocurrió un plan completamente idiota? ¿Invocar a un demonio más grande para expulsar a un lobo con un tigre? ¿El resultado? No solo el alma de Astra fue llevada al infierno, sino que quedaron pocos amigos. He visto innumerables locos en Gotham, pero créeme, ninguno de ellos se compara con tu estupidez. El rostro de Chas también se tornó sombrío. Como amigo de Constantino, también estaba presente en ese momento, y el dolor perduró en su corazón. La angustia y la ferocidad que se arremolinaban en los ojos de Constantino casi se materializaron. Sin embargo, justo cuando esas emociones estaban a punto de estallar, respiró profundamente una bocanada de aire frío, empujando con fuerza a la bestia que estaba a punto de atravesar su pecho, e inmediatamente reanudó su exasperante frivolidad. Soltó una risa corta y ambigua, mientras apartaba con indiferencia la colilla del cigarrillo que estaba casi quemada hasta el filtro.
¿Quién hubiera pensado que nuestro famoso justiciero de Gotham, el Caballero Oscuro, ni siquiera del mundo mágico, conoce mi antigua historia tan bien? Inclinó la cabeza y una sonrisa pícara se extendió por sus labios, como si su momentánea pérdida de compostura fuera simplemente una actuación aburrida. ¿Qué? ¿Soy tu pequeño fan? ¿Colecciono mis recortes a escondidas? ¿Te firmo un autógrafo ahora mismo, justo en tu lindo casco de murciélago? Ludran claramente no se conmovió. Los pequeños trucos de la otra parte no eran diferentes a los que se reflejaban en sus ojos. ¿Un autógrafo? Olvídalo. Me temo que podría enviar sin querer tu nombre real, junto con ese cordial saludo, directamente a Lucifer Morningstar. Vio que la mano de Constantino, metida en el bolsillo de su gabardina, parecía apretarse imperceptiblemente. Ludran continuó con su tono sencillo pero penetrante. Oh, por cierto, hablando de eso, ¿el alma de tu padre Thomas sigue siendo un invitado del Señor del Infierno? Exclamación de apertura, exclamación de cierre. La sonrisa en el rostro de Constantine se congeló al instante. Esta vez, comprendió de verdad por qué este supuesto Batman, una persona común y corriente que no sabía nada, infundía tanto miedo en muchos. ¿Cómo podía este bastardo saberlo todo? ¿Era un dios omnisciente y omnipotente? Reprimió la sorpresa en su corazón, bajó la cabeza y encendió otro cigarrillo. Ludran no le dio oportunidad de respirar, sus palabras fueron como bombas arrojadas con precisión. Para lidiar con un asesino en serie, indirectamente causaste la muerte de tu propio padre. Aún más ridículo, para vengarte de que tu padre quemara tus libros de magia, incluso fuiste más allá y mataste al gato del vecino. Vinculaste su destino con el de tu padre, pero después de todo, te entró el miedo, pero no encontraste la manera de revertirlo. Al final, solo pudiste, como un aprendiz torpe, robar formalina para preservar ese gato muerto, intentando retrasar el efecto de la maldición. John, tus momentos de genialidad siempre van acompañados de errores tan escandalosos y de bajo nivel. Chas miró a Constantine a su lado con asombro. Había crecido con Constantine, pero era la primera vez que oía algo así. Maldito seas, la voz de Constantino sonó entrecortada por sus dientes, investigaste muy a fondo, bastardo. Sin embargo, la ofensiva de Ludran no se detuvo. Entonces mencionó el nombre más fatal. En cuanto a más tarde, cuando estabas desesperado por el cáncer de pulmón, engañaste astutamente al mismísimo Lucifer. Tengo mucha curiosidad, Constantine, cada vez que respiras el aire del mundo humano y fumas esos malditos cigarrillos. ¿Hay algún momento en el que no te preocupa que el fuego del infierno se encienda repentinamente bajo tus pies y te arrastre de regreso al lugar al que realmente perteneces? Cállate. Estalló Constantino por fin. Se sintió como la puta más barata, desnudada y tirada en una cama por la otra parte, y luego juzgada arbitrariamente. ¿Crees que saber un poco de información te permite juzgarme? No tienes idea de a lo que me enfrento. No tienes idea de lo que se necesita para sobrevivir, para arrancarle un rayo de esperanza a esos hijos de puta. La atmósfera en el callejón era extremadamente tensa, como si una sola chispa pudiera encenderla. El cuerpo corpulento del padre N se balanceaba, con el rostro pálido, casi desplomándose sobre el suelo frío y húmedo. Chas, mientras tanto, tensó cada músculo, su mirada fija en Batman, su mente calculando rápidamente sus respectivas fuerzas de combate. Batman había escuchado algunas leyendas sobre este monstruo en Gotham. Incluso si combinaras a las 3 personas en el callejón ahora mismo, y triplicaras eso, no, probablemente lo quintuplicaras, no durarían 30 segundos contra este caballero oscuro, ¿verdad? Este no era en absoluto un oponente del mismo calibre. Justo cuando la tensión era palpable. Padre. Padre Enes. Una voz de mujer, con acento marcado, llena de pánico y con un dejo de sollozo, cortó el silencio sepulcral como una cuchilla afilada. Una mujer de mediana edad, vestida con el traje tradicional filipino y con el cabello despeinado, salió tambaleándose de las sombras de la entrada del edificio de apartamentos. Ella vio a Enes, como si viera un salvavidas, y corrió hacia él, aferrándose fuertemente a su ropa, llorando en voz alta. Salven a mi hija. Isa, está completamente cambiada. Hay algo, en la habitación. Por favor, rápido, sálvala. Sus lágrimas se mezclaron con la lluvia y la desesperación casi se desbordó de sus ojos inyectados en sangre.
Este repentino giro de los acontecimientos, como un balde de agua fría, extinguió temporalmente las llamas casi materializadas de hostilidad entre Constantine y Batman. Constantino respiró profundamente, y cuando volvió a mirar a Batman, su mirada era diferente, su voz volvió a su claridad anterior, pero con algunos matices menos descuidados. Batman, aunque todavía no sé de qué maldito agujero de rata sacaste esas viejas partituras, admito que tu capacidad para reunir información es realmente impresionante. Cambió de tono. Sin embargo, esta situación actual no se puede solucionar con simple palabrería ni asustando a unos cuantos ladrones de tiendas por la noche. Lo que sea que haya ahí dentro y no se rige por esas reglas. Con esto, Constantino dejó de decir tonterías y le hizo a Chas un gesto seco y decidido. Chas, vámonos, es hora de trabajar. Inmediatamente, se ajustó el cuello de su gabardina y entró sin mirar atrás, su figura rápidamente engullida por la oscuridad dentro de la puerta. Chas, como si lo hubieran perdonado, inmediatamente trotó para alcanzarlo, y cuando pasó a Batman, no pudo evitar lanzar una mirada mezclada con asombro y cautela. El padre Enes también consoló apresuradamente a la mujer con unas palabras y luego la apoyó cuando entraron. Ludan frunció el ceño. Era la primera vez que le disgustaba tanto esa supuesta magia, y no tenía intención de detenerla. Aunque Constantino era un gafe, Ludan tuvo que admitir que su juicio sobre las amenazas sobrenaturales probablemente era preciso dentro de su ámbito profesional. Pero no podía dejar que Constantino actuara solo. ¿Quién sabía qué métodos extremos usaría este bastardo y si desencadenaría un desastre aún mayor? Sin la menor vacilación, Ludan inmediatamente siguió su tradición poco convencional, sacó su pistola de agarre, la disparó y voló hacia arriba. En la oscura y estrecha escalera, solo se oían los sollozos reprimidos de la mujer filipina y los pesados pasos del grupo. Su mano temblorosa señaló una puerta de madera descascarada al final del pasillo. Mi hija Isa, ¿está ahí? Antes de que terminara de hablar, Constantino ya había levantado la mano, indicándole a Enes que calmara a la madre casi histérica. Avanzó unos pasos solo, deteniéndose a unos metros de la puerta, con las fosas nasales ligeramente dilatadas, como si saboreara algo en el aire. La energía demoníaca densa, sulfurosa y en descomposición era casi palpable. No había ningún error. Solo esos cabrones tenían esa aura. Pero Constantino volvió a fruncir el ceño, en lo profundo de esa aura nauseabunda, parecía haber una sensación leve y familiar. Sin embargo, no había tiempo para pensar en eso ahora. Le lanzó una mirada a Chas. No intercambiaron palabras, pero años de comprensión tácita hicieron que Chas comprendiera de inmediato lo que quería decir el bastardo. La nuez de Adán de Chas movió y un destello de resignada impotencia cruzó su rostro. Pero no dudó. Tras respirar hondo, levantó el pie de repente y, con un bang, abrió de una patada la frágil puerta de madera, su cuerpo precipitándose hacia adentro con el impulso. En la tenue luz del interior de la puerta, una pequeña pero veloz sombra negra, como un guepardo, salió corriendo con un viento a pescado. Esta repentina situación hizo que las pupilas de Chas se contrajeran bruscamente. Su cerebro ni siquiera tuvo tiempo de transmitir una señal de miedo, y su cuerpo se congeló en su lugar, capaz solo de ver a la muerte acercarse. En el momento crítico, una figura negra aún más rápida, como si se teletransportara, salió disparada de las sombras al costado de la habitación. Una mano cubierta con una armadura negra se movió primero, agarrando la muñeca de esta mano mortal con asombrosa precisión en el aire. La colisión de fuerzas inmensas incluso produjo un leve ruido sordo. Solo entonces Chas vio la verdadera magnitud del atacante. Efectivamente era una joven filipina. Pero en ese momento, su rostro estaba contorsionado y feroz, sus ojos estaban en blanco, sus pupilas invisibles, solo de un blanco turbio. Unas finas venas negras, como telarañas, se extendían desde su cuello hacia sus mejillas y desaparecían debajo de su camisón andrajoso. Su boca estaba inconscientemente abierta, emitiendo gruñidos guturales, no humanos, de tipo O. Sus dos manos eran las armas afiladas con las que acababa de atacar. Uñas largas y afiladas que brillaban fríamente. Chas sabía muy bien que si Batman no hubiera intervenido, habría perdido la vida aquí. ¡Qué fuerza tan aterradora! ¿Qué comió esta niña para crecer así? Ludan bajó la cabeza, algo sorprendido. Esta ferocidad puramente física era algo diferente a la de la criatura mágica que esperaba, pero claramente más peligrosa. No dudó ni un instante.
Con la otra mano ya había sacado un potente relajante muscular de su cinturón y lo inyectó con rapidez y precisión en el cuello de la chica. El medicamento hizo efecto instantáneamente. El cuerpo de la niña de repente se puso rígido, la luz salvaje en sus ojos se desvaneció, su expresión feroz se relajó y todo su cuerpo se hundió como una marioneta rota. Ludran la levantó suavemente por la cintura, con movimientos firmes y rápidos, y la colocó en la única cama vieja relativamente intacta de la habitación. Luego utilizó las ataduras de fibra de alta resistencia que llevaba consigo para asegurar las manos, los pies y la cintura de la niña, para evitar que volviera a atacar cuando despertara. Todo el proceso fue limpio y eficiente, sin ningún movimiento desperdiciado. Constantino observó todo con una mirada fría de principio a fin. No fue hasta que Ludran terminó de asegurarla que entró lentamente en la habitación. El rostro de Ludran estaba lleno de líneas negras mientras observaba a la otra parte asentir levemente al pasar junto a él, haciéndolo parecer como si fuera el subordinado de alguien. No está mal, movimientos ágiles. El resto, y dijo Constantine con naturalidad, dejando su cigarrillo a medio fumar en el borde de una caja de madera polvorienta cercana, con la punta parpadeando, y es para los profesionales. Esta es realmente una ciudad maldita, murmuró, mientras su mirada recorría la interminable penumbra de Gotán fuera de la ventana, incluso envidia la luz del sol decente. Las pupilas de Ludran se contrajeron levemente. Sospechaba que sus sensores podrían estar fallando. En realidad vio a Constantino simplemente levantar una mano, con los dedos ligeramente ahuecados y los labios moviéndose en silencio unas cuantas veces, cantando sílabas antiguas y torpes. Al segundo siguiente, una tenue pero pura luz dorada se encendió repentinamente en su palma. La luz se estabilizó rápidamente, se expandió y finalmente formó una fuente de luz del tamaño de un puño, que ardía constantemente. Este pequeño orbe de luz disipó el frío y el olor a humedad en un rincón de la habitación, e incluso pareció diluir ligeramente el aura demoníaca sulfurosa en el aire. ¿Es esto un sol? Ludran miró el sensor frente a él, algo sorprendido. ¿De verdad conoces esta magia? Constantino, al oír esto, giró repentinamente la cabeza para mirar a Ludran, su rostro se llenó de una sorpresa no disimulada y el orbe de luz en su palma se balanceó ligeramente con ella. Maldijo en voz baja. Ya me has dado suficientes sorpresas hoy. ¿Sabes siquiera de esto? Constantino asintió, sacó una tira de medallones sagrados conectados de su bolsillo y explicó con un dejo de orgullo inconsciente. Ya que lo sabes, no te lo ocultaré. Este sí es un sol en miniatura. El principio, es una runa de luz y purificación de los antiguos celtas, mezclada con un poco de técnicas de oración de adoración al sol de los nativos americanos, y un poco de, mi creatividad personal. Su voz tenía un matiz de suficiencia apenas disimulado. Esta técnica del sol en miniatura era una de sus mayores bazas. En sus tratos con los canallas del infierno y en sus innumerables experiencias cercanas a la muerte, Constantino conocía mejor que nadie el horror de los demonios y también comprendía su miedo más profundo, es decir, el sol supremamente masculino y rígido que limpia las impurezas. Para ello, buscó obsesivamente entre viejos papeles y ruinas perdidas, combinando la antigua comprensión celta de la luz, las oraciones puras de los pueblos indígenas al sol e incluso algunos fragmentos de conocimiento más oscuros, para finalmente crear este hechizo. El efecto fue realmente extraordinario. Este poder puro de la luz, para todas las entidades malignas, no era diferente a un hierro candente que les quemaba el alma. A menos que un viejo monstruo del calibre de Lucifer llegara personalmente, esta cosa era suficiente para hacer sufrir a la mayoría de los engendros demoníacos ignorantes. ¿Esto es suficiente para estos cabrones? Pero Constantino se detuvo bruscamente a mitad de su frase. Porque se dio cuenta claramente de que la mirada que Batman le estaba dando, parecía un poco extraña. Y él estaba muy familiarizado con ese tipo de mirada. Usualmente, cuando veía algunos artefactos mágicos lo suficientemente poderosos como para cambiar la situación, una luz similar aparecía en sus propios ojos. Luego lo conseguiría mediante una serie de engaños y artimañas. Batman, te lo advierto, ni se te ocurra poner tus manos en esta cosa. De hecho, después de recibir la confirmación de Constantino, el corazón de Ludran ya se había agitado. Casi instantáneamente tomó una decisión. Pasar a lo que pasara, tenía que obtener el secreto de este hechizo. Es bien sabido que el poder de Superman proviene del sol. Y a menudo, los enemigos a los que se enfrenta Superman, como los invasores del multiverso oscuro,
como Ultraman en Forever Evil, o las crisis en otros mundos paralelos del cómic. Los oponentes a menudo intentan oscurecer el cielo primero, prohibiendo a Superman un poder de combate de nivel insecto. Entonces, imagínense, ¿qué pasaría si el propio Superman aprendiera esta técnica? Un Superman que puede generar luz solar en cualquier momento y en cualquier lugar, de forma autosuficiente, en ese momento, ¿quién podría notar la diferencia entre él y una auténtica máquina de movimiento perpetuo? Incluso se podría decir que el velero podría ser notificado para regresar ahora. Esta energía sin fin estaba justo frente a ellos. Hablaremos de esto más tarde. Deberías concentrarte en esta niñita por ahora. Luthran no respondió, pero empezó a cambiar de tema, volviendo la mirada a la niña en la cama. Maldito bastardo, te dije que no te daría esto. Escupió Constantino al suelo. Miró al inmóvil Batman, con una sensación de absurdo brotando en su corazón. ¿Cómo podía haber una persona tan terrible en este mundo? Si pudiera, preferiría charlar y reírse con los demonios del infierno antes que encontrarse con este Batman frente a él. Reprimió su disgusto, sosteniendo la hilera de medallones trinitarios en la otra mano, probando cada uno bajo el flotante sol en miniatura. Los movimientos de Constantino eran excepcionalmente hábiles. Cada medallón permaneció brevemente bajo el orbe de luz y su sombra única se proyectó sobre el cuerpo pálido y frágil de Isa. Una cruz celta forjada en bronce, una rueda solar navajo con incrustaciones de turquesa, fragmentos de huesos cubiertos de runas, sombras que simbolizaban diferentes creencias y poderes pasaron una tras otra, y el cuerpo de Isa solo tembló levemente, como una hoja que se estremece con el viento frío, sin la violenta reacción repulsiva contra el mal específico que Constantino había anticipado. TSK, esto no debería estar pasando. Constantino frunció el ceño. De repente, recordó algo y giró bruscamente la cabeza. Lógicamente, con el poder supresor natural del sol en miniatura sobre el mal, combinado con estos medallones apuntando a entidades malignas de diferentes panteones, al menos uno debería haber desencadenado una reacción violenta del demonio que lo poseía, señalando así su fuente. Estaba seguro de que este conjunto de métodos diagnósticos tenía un alcance suficientemente amplio. Como el hechizo en sí no era el problema, entonces el problema debe estar en otra parte. ¿Puedes revivirla un poco? Necesito encontrar el método de exorcismo correspondiente según su reacción. En este estado sin vida, no puedo recetar el remedio adecuado. El segundo antes del último. Constantino hizo una pausa. ¿Qué? Su reacción al ver tu penúltimo medallón sagrado fue ligeramente más fuerte que la de los demás, repitió Luthran. Con la ayuda del traje, podía monitorear claramente el ritmo cardíaco del enemigo y sus reacciones sutiles. Tienes reflejos muy agudos. Parece que tu esposa tampoco lo está pasando muy bien, bromeó Constantino con un dejo de malicia, intentando encontrar una grieta en esa máscara eternamente fría y dura. El resultado, naturalmente, fue inútil. Hizo una pausa, aparentemente sin interés, y chasqueó los dedos con indiferencia. El sol en miniatura flotante se extinguió en respuesta, dejando solo la penumbra original de la habitación y la eterna penumbra de Gotham al otro lado de la ventana. Con la otra mano abrió hábilmente su cipo, encendió el cigarrillo que colgaba de sus labios, dio una calada profunda y exhaló anillos de humo blanco grisáceo que se difundieron lentamente en el aire viciado. Sin embargo, esta escena me recuerda a mi tiempo en Newcastle. Su voz parecía un poco etérea en el humo, y una melancolía fugaz, difícil de captar, cruzó sus ojos. También era una chica poseída por un demonio, y también a punto de ser salvada por un bastardo arrogante. Se mordió la comisura de los labios con un gesto de desprecio. Pero esta vez, confiaré en ti una vez, Bat. Después de todo, no tengo nada sucio sobre ti, si falla, oye, puedo burlarme de ti el resto de tu vida, y eso no parece una gran pérdida. Mientras hablaba, la mirada de Constantino volvió al segundo último medallón sagrado que tenía en la mano. La insignia de los 7 caminos de los santos piadosos. El cuerpo de plata del medallón se sentía suave tras años de uso, intrincadamente tallado con las figuras de 7 santos apoyándose mutuamente. En el centro de la insignia se encontraba la Virgen María, con su pie pisando la antigua serpiente, símbolo del mal y la tentación. Esta cosa se usaba generalmente para lidiar con los visitantes infernales obstinados del sistema cristiano, con excelentes resultados. Oye, realmente es un viejo amigo.
Después de que Constantino se acercó a la cama con el cigarrillo en la boca, no actuó con la solemnidad de un exorcismo tradicional. En cambio, sus movimientos fueron algo bruscos. Con una mano, apartó el cabello empapado de sudor de la frente de la muchacha, y con la otra mano sosteniendo el medallón sagrado, lo presionó firmemente y sin dudarlo sobre la frente fría y sudorosa de Isa. Chisporrotear. De repente se escuchó un sonido terrible, como si carne viva chocara contra una placa de hierro al rojo vivo. Un extraño humo azul se elevó instantáneamente de la frente de la niña, y una hedor a carne quemada mezclada con azufre impregnó el aire. Incluso bajo la influencia del poderoso relajante muscular, el cuerpo de Isa se contrajo violentamente como si hubiera recibido una descarga eléctrica y los vasos sanguíneos que cubrían sus globos oculares parecían estar a punto de estallar. Constantino miró al silencioso Batman que parecía una roca a su lado y levantó una ceja. Bueno, felicitaciones a ti. Sin embargo, mientras hablaba, su mano no se aflojó. Sus 5 dedos agarraron la cabeza de la muchacha que luchaba como tenazas de hierro, y murmuró encantamientos, su voz baja y rápida, ya no frívola. En el nombre de Dios, por la sangre del hombre como pacto, por este santo pacto como prueba, miserable y escurridizo bastardo, sal del cuerpo de este niño, sal. Mientras cantaba, la insignia de los 7 caminos de los santos piadosos de repente brilló con una suave luz blanca lechosa. Esta luz, como si estuviera viva, se filtraba en su piel en hilos y volutas desde el lugar donde el medallón sagrado tocaba la frente de la niña. El temblor de la muchacha se hizo más violento. Su cuerpo se arqueó hacia atrás en un ángulo asombroso, sus nudillos estaban blancos por el esfuerzo. De repente, dejó de luchar abruptamente y su cabeza giró lentamente hacia Constantine de una manera extremadamente antinatural. Todas las expresiones de dolor en su rostro desaparecieron instantáneamente, reemplazadas por una sonrisa fría, venenosa y espeluznante que parecía haber acumulado malicia durante incontables años. Abrió la boca, pero lo que salió fue un tono bajo, ronco y peculiar, como si innumerables voces se mezclaran. Juan Constantino, nos volvemos a encontrar. ¿Crees que con esta tenue luz podrás expulsarme? Las pupilas de Constantino se contrajeron levemente. La mano que sostenía el medallón sagrado permaneció firme, pero un arco más frío, incluso algo excitado, apareció en la comisura de su boca. No esperaba que fueras realmente tú, Sagatana, apretó cada palabra como si apretara los dientes, te he estado buscando durante demasiado tiempo. Yo también. El rostro de Isa se iluminó con una sonrisa excitada y blasfema, sus labios se estiraron casi hasta el punto de romperse. Todavía recuerdo el primer cigarrillo que te invité a fumar, ¿no fue ese dulce humo el que te dio tu primera muestra del placer de la depravación? Su voz era como innumerables granos de arena frotándose contra el vidrio. Ah, y Astra, esa niña inocente y encantadora. Sagatana hizo una pausa deliberadamente, observando la expresión de Constantino con gran satisfacción, como si estuviera disfrutando de una obra interesante. En realidad, podrías haberla acompañado al infierno, al menos, podrías haber seguido protegiéndola en ese mar de fuego, ¿no? Ella imitó un tono de arrepentimiento, pero estaba lleno de burla maliciosa. Pero eres demasiado confiado, demasiado arrogante, John. Creíste que podrías engañarme, luchar contra mí con tus pequeños y aburridos trucos. Pero tú no lo sabías, yo siempre estaba esperando tu resistencia. La cabeza de la niña se inclinó en un ángulo extraño y las profundidades de sus pupilas parpadearon con el fuego maligno del infierno. Incluso después de miles de años, el juego favorito del infierno sigue siendo ver a gente arrogante y vanidosa como tú, creyendo que pueden controlarlo todo, y luego volviéndose impotentes. Ese sabor a desesperación es más dulce que cualquier alma. Tras decir eso, la sonrisa de la niña se volvió aún más inquietante, casi cubriendo la mitad de su rostro. Oh. Pensándolo ahora, engañar a el Blazer Constantine es realmente encantador, me temo que nunca lo olvidaré. ¿Terminaste de hablar, perra? Los músculos del rostro de Constantino se relajaron. Sus dientes apretados desaparecieron como una ilusión, reemplazados por una calma que era casi la nada. El medallón sagrado entre sus dedos permaneció firme como una roca, su luz blanca lechosa competía con el humo negro chisporroteante en la frente de la niña. Desde que usé magia para ocultar mis movimientos, sabía que tú, perra persistente, encontrarías una manera de obtener pistas de mis amigos y prepararías una trampa para traerme aquí. Incluso curvó muy levemente sus labios, con una expresión burlona que lo traslucía todo.
Pero realmente no esperaba que lo hicieras tú mismo esta vez. ¿Qué? ¿Te aburrías tanto? ¿Echabas de menos el sabor de mi humo? ¿Y qué? Sagatana seguía indiferente. No digas que ni siquiera has descubierto mi verdadero nombre. Ese secreto ha sido desgarrado y enterrado por mis propias manos, tras innumerables contratos rotos. Aunque tuviste la suerte de encontrarlo, John, esta vez no es como la última. Ella deliberadamente ralentizó su discurso, saboreando el placer de declarar la victoria. Tú y yo no hemos firmado ningún contrato. Por lo tanto, no tienes ningún poder para darme órdenes. ¿Qué puedes hacer ahora? ¿Quemar continuamente este frágil cuerpo con esta patética luz sagrada hasta que su alma se derrumbe? Tienes razón. El tono de Constantino de repente se volvió inusualmente tranquilo, bajo la mirada triunfante pero cautelosa de Sagatana. Hizo un movimiento inesperado. Quitó la insignia de los 7 caminos de los santos piadosos, que había estado quemando al demonio, de la frente de Isa. La luz blanca lechosa retrocedió, dejando solo una clara marca roja en la frente de la niña, como si hubiera sido marcada con un hierro candente, y el persistente olor a azufre y carbón en el aire. Justo en ese momento de silencio ligeramente inquietante, la puerta de la sala se abrió con un crujido. Chas asomó la cabeza con un dejo de alivio en el rostro. John, tengo todo lo que pediste. Toda la casa, incluso los conductos de ventilación, está cubierta. Los círculos de sal y las barreras de agua bendita están instalados con los más altos estándares. Bien hecho, viejo amigo. Constantino asintió, sin siquiera mirar a Chas, sino con la mirada fija en el demonio en la cama. Bastardo, espero de verdad que sigas tan satisfecho dentro de un rato. Se volvió hacia Chas y le dijo. Tal como te dije antes. El alivio en el rostro de Chas desapareció instantáneamente. Bajó la cabeza y caminó hacia Constantine. Maldita sea, Constantine, eventualmente serás mi muerte. Dicho esto, tomó el medallón sagrado, aún tibio, de la mano de Constantino. Lo sujetó firmemente con ambas manos, lo apretó contra su frente, cerró los ojos y, tras ello, sus labios se movieron rápidamente en unas cuantas oraciones. Entonces, bajo la mirada atónita de Sagatana, Chas de repente arrojó el medallón sagrado al suelo frío. Inmediatamente después, levantó el pie y pisoteó repetidamente el emblema que simbolizaba los 7 caminos santos y la protección de la Santísima Madre. Ja 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 ja. Sagatana se quedó paralizado, luego soltó una risa penetrante, llena de alegría retorcida. John. Mi querido John. ¿Por fin has recobrado la cordura? Abandonando la hipócrita protección del cielo y abrazándote a mí, convirtiéndote en mi portavoz en la tierra. ¡Qué gran gesto de lealtad! Constantino ignoró la risa salvaje, simplemente dio otra bocanada lenta de su cigarrillo y con la otra mano sacó un pequeño cuchillo antiguo del bolsillo de su gabardina. Se inclinó y la hoja cortó suavemente el pálido brazo de Isa. Unas gotas de sangre viscosa, oscura y maloliente gotearon, aterrizando precisamente sobre los restos ya pisoteados y dañados del medallón sagrado en el suelo. Silbido. Como si hubiera caído agua fría en aceite hirviendo, de los restos del medallón sagrado se elevó un humo negro más intenso y fuertemente blasfemo. El espectáculo era extremadamente inquietante. Sagatana, que había estado extasiada hace un segundo, su sonrisa se congeló instantáneamente, reemplazada por un miedo instintivo. Mientras tanto, el padre Joanes, que había estado fingiendo compostura mientras custodiaba la puerta, presenció la aterradora escena a través de la rendija. Empezó a seguir el plan, sus manos haciendo incontrolablemente la señal de la cruz sobre su pecho, sus labios temblando. Padre Todopoderoso, por favor dirige tu mirada misericordiosa sobre esta escena blasfema, tú, bestia. Constantino. Chilló Sagatana con una mezcla de sorpresa y furia, con la voz distorsionada por el miedo. De repente giró la cabeza para mirar a Chas, que seguía pisoteando mecánicamente los fragmentos de la ficha sagrada, intentando una última seducción y amenaza. Tú. ¿Sabes lo que haces? Mortal insensato. Si esos hipócritas del cielo ven este acto, esta flagrante profanación de una reliquia sagrada, morirás sin remedio. Tu alma será arrojada al infierno más profundo, lo juro. Al final caerás en mis manos y sufrirás el tormento eterno. Detente ahora y podré salvarte. Sin embargo, a pesar de escuchar esta amenaza desgarradora, Chas no detuvo sus acciones. Sagatana no podía entender por qué este mortal común y corriente podía soportar el miedo a la condenación eterna y aún así luchar tan desesperadamente.
Buscó rápidamente entre recuerdos fragmentados de su larga existencia. ¿Estuvo relacionado con Constantino? ¿Podría ser una víctima inocente de uno de sus juegos pasados? Como señor demonio del infierno, Sagatana había jugado con demasiadas almas y aplastado innumerables hormigas. No podía recordar cada detalle. Hacía tiempo que había olvidado a Chas, que había sido convocado con Constantine durante el incidente de Newcastle. Pero de repente, Sagatana miró fijamente a ese ignorante mortal, no porque lo recordara, sino porque sintió algo extraño. Algo estaba mal. ¿Por qué? Porque un aura familiar emanaba de repente ante mortal que estaba pisoteando la reliquia sagrada. Espera, esa era su propia maldita aura. Constantino sonrió triunfante, su expresión llena del placer de la venganza y la locura de un equilibrista. Exhaló un anillo de humo y, a través del humo que se arremolinaba, su voz era clara y cruel. Bajo el testimonio de un sacerdote devoto, manipular a un mortal para que destruya personalmente los 7 caminos sagrados, y simultáneamente profanar a la Virgen María con la sangre impura del poseído, viejo amigo, esto es una triple blasfemia, violando a la perfección el pacto original entre el infierno y el cielo. Probablemente el cielo te esté buscando ahora mismo. Dio un paso adelante y miró el rostro joven que yacía en la cama, contorsionado por la rabia. Ahora bien, incluso si te estás a Satanás, no sirve de nada. En ese momento una furia sombría surgió en el corazón de Sagatana. Lo había planeado meticulosamente, preparando una trampa a través del padre Joanes, con la intención de controlar por completo a ese escurridizo bastardo de Constantino, pero nunca había esperado caer en una situación tan extraña. Aquella mirada distante, fría y autoritaria se fue haciendo cada vez más clara, como grilletes invisibles que se iban apretando poco a poco. Hizo un movimiento decisivo, intentando movilizar su poder primordial para atravesar el espacio y escapar de esta frágil coraza. Una sensación de debilidad sin precedentes atravesó instantáneamente todo su ser. Su poder, una vez tan vasto como un abismo, ahora parecía un manantial bloqueado, capaz solo de filtrarse en un hilo. La gran mayoría de su poder estaba firmemente reprimido dentro del pequeño cuerpo de Isa, incapaz de afectar la realidad en lo más mínimo. ¿Lo resolviste? La voz de Constantine transmitía una burla manifiesta, comprendiendo claramente la conmoción y la lucha momentáneas de Sagatana. ¿No escuchaste atentamente lo que dijo Chas al entrar? Toda esta casa está rodeada de agua bendita y círculos de sal de la más alta calidad. Bajo su supresión, si ahora puedes usar incluso la mitad del poder que poseías originalmente, entonces pierdo. El corazón de Sagatana se hundió. Esta vez realmente estaba en problemas. Pero ahora no era el momento de pensar en eso, el tiempo se acababa. Sabía muy bien que si esa mirada del nivel de las reglas lo encerraba por un momento más, tal vez realmente no podría escapar. Renunciar a este recipiente cuidadosamente elegido y a una parte de su poder fue doloroso, pero fue mejor que ser completamente marcado, exiliado o incluso aniquilado. Acepto esta derrota. Sagatana torció el rostro con una expresión de extrema malicia, mirando fijamente a Constantine. Pero la próxima vez, no tendrás tanta suerte. Antes de que sus palabras terminaran, ya no dudó, y de una manera casi autodestructiva, detonó violentamente todas las almas caídas que había acumulado durante casi 1000 años y recolectado meticulosamente. Estos eran los recursos estratégicos de Sagatana, ahora quemados sin dudarlo para escapar. Auge. Una energía oscura masiva, caótica y llena de dolor estalló como una bomba del delicado cuerpo de Isa. El poderoso impacto atravesó brutalmente el preciso círculo mágico hecho de agua bendita y sal. La luz destelló, el círculo de sal se convirtió instantáneamente en un residuo negro y el agua bendita se evaporó en vapor con olor a quemado. Todo el edificio se sacudió violentamente, las paredes crujieron bajo la tensión y el polvo se deslizó desde el techo, como si hubiera sido golpeado por un poderoso terremoto. Constantino se sobresaltó por la repentina situación, tropezando y cayendo al suelo. Maldita sea. ¿Cómo es que este tipo es tan rico? Y estuvo tan cerca. No era que no supiera que los demonios podían devorar por la fuerza una gran cantidad de almas en un corto período para obtener un poder aterrador. Sin embargo, los demonios ordinarios nunca harían esto. No solo porque después de tantos años de represión por parte de diversas fuerzas, cada alma que pudiera llamarse energía en lugar de alimento era extremadamente preciosa. Pero también porque este tipo de acción causaría un daño inmenso al demonio.
Muchas veces, los demonios morían no a manos de sus enemigos, sino por este mismo método. Pero ahora, ya era demasiado tarde para todo. Constantino solo pudo observar cómo el cuerpo espiritual de Sagatana, como un meteorito negro liberándose de su jaula, se estrellaba contra la pared y se elevaba hacia el sombrío cielo exterior de Gotham. Sin embargo, justo cuando esa masa de energía oscura estaba a punto de fusionarse por completo con el cielo nocturno de la ciudad y escapar, ¡ah! Un gemido agudo y aterrorizado vino de repente desde la dirección de escape de la energía, resonando en los tímpanos de todos. Maldita ciudad maldita. ¿De dónde salieron todas estas maldiciones? Espera, ¿qué son estas cosas? Y el poder del rey vampiro. Maldito Drácula. No dejaré que te salgas con la tuya. Constantino. El aullido se desvaneció rápidamente, lleno de exasperación y cierta desesperación por ser atacados en grupo. Constantino se quedó paralizado, aturdido por un momento, luego una sonrisa algo presumida floreció lentamente en su rostro, que siempre estaba agravado por el cansancio y la burla. Él comprendió inmediatamente lo que estaba pasando. Originalmente, con el estatus y poder de Sagatana como al menos un señor del infierno, la mayoría de las antiguas maldiciones, criaturas oscuras y entidades extrañas que acechaban en Ciudad Gótica lo evitarían, sin atreverse a provocarlo fácilmente. Pero en este mismo momento, este señor primero sacrificó sus milenios de poder acumulado para romper por la fuerza el círculo mágico, dañando ya el origen de su alma. Luego, al profanar reliquias sagradas y violar pactos antiguos, ofendió tanto al cielo como al infierno, provocando que su aura protectora y su estatus cayeran repetidamente. Finalmente, había abandonado decisivamente el cuerpo físico de Isa, que le proporcionaba cobertura humana, y se expuso en forma espiritual pura bajo el cielo nocturno de Gotham. Esto era como la puta más abyecta de Inglaterra desnudándose en las calles de la India, y el resultado era predecible. Pero Drácula también estuvo involucrado en esto. ¿Me ha estado vigilando todo este tiempo? Esas no son buenas noticias. Constantino entonces frunció el ceño nuevamente, incluso el cigarrillo en su boca ya no tenía muy buen sabor. Los vampiros no eran como los demonios. Su poder en el mundo real no tenía tales limitaciones. Especialmente ese viejo conspirador Drácula. Ludam permaneció de pie en las sombras, sacudiendo la cabeza levemente mientras observaba a Constantine, con un cigarrillo en la mano, el ceño fruncido y el rostro cada vez más sombrío, salir de la habitación. Miró la ventana recientemente rota, sumido en sus pensamientos. Es realmente una vieja anguila escurridiza, no es de extrañar que se convirtiera en el primer némesis de Constantino. En el momento en que el espíritu de Sagatana se liberó y salió disparado por la ventana como una flecha, Ludran usó en secreto sus diversas habilidades de vampiro en ella. Sin embargo, realmente no esperaba que este demonio fuera tan poderoso. A pesar de romper por la fuerza el círculo de agua bendita y sal, sufrir daños en el origen de su alma y haber soportado recientemente la doble reacción de las reglas celestiales e infernales, lo que la pone en absoluta desventaja. Y entonces, sin estar preparada, se topó con las diversas maldiciones y fenómenos extraños de Gotham, además de la trampa que él había tendido, y aún así logró escapar con vida. En cuanto al objetivo de Ludam, era muy simple. Si podía aprovechar la oportunidad de matar a este señor del infierno que se atrevió a causar problemas en su territorio, sería lo mejor. Si no, al menos quería hacerla sufrir, que experimentara profundamente las simples costumbres populares y la hospitalidad de Gotham. Esta ciudad destruida ya estaba bastante llena de todo tipo de monstruos. Si no les hubiera mostrado a estos forasteros rebeldes una cosa o dos, realmente pensarían que Gotham era una especie de baño público al que podían entrar y salir a voluntad. Olvídalo, suspiró Luthán. Al fin y al cabo, solo era una lección. Si no murió, no murió. Además, que culpar a de Drácula por error es una ventaja inesperada. Afuera, Constantino ya había recogido sin problemas el generoso pago del todavía conmocionado padre Enes, que había sido pagado por la pareja filipina. Ignoró las miradas de alrededor, que eran una mezcla de asombro, miedo e incredulidad. Bajó las escaleras, encendió otro cigarrillo y dio una calada profunda. El humo penetrante le llenó los pulmones, disipando ligeramente la fatiga de la tensión anterior. Mirando la ciudad, no pudo evitar una sensación de absurdo. Qué irónico.
¿Quién habría pensado que esta ciudad, famosa por su depravación y pecado, con su incontable oscuridad inherente, se convertiría en un aliado inesperado para interceptar a un señor del infierno en un momento crucial? Constantino miró su mano, que aún temblaba ligeramente. Desde que su error, años atrás, llevó a la joven Astra a ser arrastrada al infierno. Incluso ahora, una cicatriz sin cicatrizar persistía en lo profundo de él, y especialmente cuando enfrentaba casos de exorcismo que involucraban a niños, ese pesado sentimiento de culpa estaba siempre presente. Pero ahora, aunque el proceso era increíblemente peligroso y los métodos extremos, al menos el alma de Isa fue preservada, lo que alivió significativamente su carga de culpa. De repente, Constantine detectó unos pasos indisimulados tras él, pero no se giró. Su voz, con su habitual ronquera y sarcasmo, dijo: "El trabajo está hecho. ¿Por qué sigues siguiéndome, protector de Ciudad Gótica, Batman?". Luthran caminó a su lado, hombro con hombro, contemplando la lluvia que parecía incesante. Respondió con calma: "No eres una persona común y corriente, Constantine. Me temo que no podré descansar hasta confirmar personalmente que te has ido de Gotham". Constantino exhaló lentamente un anillo de humo. El humo blanco grisáceo fue rápidamente dispersado por las gotas de lluvia en el aire húmedo. Arqueó la comisura de los labios, revelando una sonrisa cansada. No esperaba que el famoso Batman se preocupara tanto por mí. Me siento muy halagado. No te preocupes, no quiero quedarme en este maldito lugar ni un segundo más. Me iré después de este cigarrillo. A Luthran no le importó el sarcasmo de la otra parte. En cambio, guardó silencio por un momento, dudando internamente. ¿Debería intentar reclutarlo ahora? Aunque Constantino era un completo bastardo, aparentemente maldecido con un maleficio eterno sobre sus compañeros de equipo, quienes se acercaban a él solían tener un final malo. Sin embargo, Luthran tuvo que admitir que este tipo era, sin duda, un talento excepcional. En el cruel juego de ajedrez entretejido con dioses, el cielo y el infierno, él no se tambaleó a toda prisa, sino que navegó con facilidad, incluso explotando repetidamente las lagunas en las reglas para dar vuelta a la situación en contra de esos seres de alto rango. Esta sabiduría y coraje para bailar en el filo de un cuchillo estaban mucho más allá de lo que la gente común podía lograr. El primer caído del infierno, Drácula, el rey de los vampiros, ¿cuál de estos seres, cuyo simple pisotón podría sacudir el mundo, no se obsesionó con Constantine, viéndolo como un tesoro que absolutamente debían adquirir? Y probablemente nadie lo creería, pero en todo el universo DC, tal vez solo una persona ha visto verdaderamente a Dios mismo. Ese es Constantino, e incluso recibió el epíteto de zorro, símbolo de astucia, de la mano de Dios. Uno puede imaginarse lo increíble que es Scum Kang. Mientras Chas todavía estaba arriba con el padre Enes ocupándose de las consecuencias, y sin nadie más alrededor, Luthran bajó la voz y le habló a Constantine con un tono tranquilo teñido de tentación. ¿Quieres saber el verdadero nombre a ese demonio? Constantino primero curvó su labio con desdén, burlándose habitualmente. Dicen que Batman es brillante, pero veo que no es nada especial. ¿No es obvio? Si supiera su verdadero nombre, me habría molestado en gastar tanto esfuerzo en preparar esa triple trampa de blasfemia antes. Pero ese bastardo tenía razón. Los demonios tienen innumerables nombres, pero solo hay un nombre verdadero que contiene su poder primordial. Especialmente para un señor del calibre de Sagatana, su verdadero nombre está protegido por capas de niebla y maldiciones. Encontrarlo es tan difícil como ascender a los cielos. Sin embargo, su tono cambió repentinamente y su habitual frivolidad disminuyó un poco. Pero, un día descubriré su verdadero nombre y completamente. La voz de Constantine se apagó, como si recordara algo. Su mirada suspicaz se fijó en el perfil ensombrecido de Luthran, recordando la inteligencia casi omnisciente que había mostrado antes. Un pensamiento ridículo pero muy tentador surgió en su mente. Preguntó vacilante. ¿No lo sabes, de verdad, verdad? Luthran no respondió directamente. En cambio, replicó con voz firme, como si hablara del clima. ¿Y yo qué gano? Esta pregunta equivalía a una afirmación. Los dedos de Constantino que sostenían el cigarrillo temblaron ligeramente y la ceniza cayó revoloteando. Una tormenta se desató en su interior. Maldita sea. ¿Quién demonios es este tipo? Siquiera conoce el nombre más oculto del Señor del Infierno. Pero en apariencia, Constantino se obligó a mantener la compostura.
Tras tantos años lidiando con demonios, comprendía a la perfección la primera regla de la negociación y el comercio. Nunca revelar tu entusiasmo ni tu necesidad en la mesa de negociaciones. Para ello, incluso forzó una sonrisa aún más despreocupada. ¿Y tú qué ganas? Oye, amigo, derrotar a un señor del infierno y mantener la paz mundial, ¿no es eso lo que a los superhéroes les encanta hacer? Incluso puedo ascenderte. ¿Cómo podría importarle a Ludran semejante chantaje moral? Constantino, ya no somos niños. Las conversaciones vacías sobre la paz mundial es mejor dejarlas para las conferencias de prensa. De hecho, si lo necesita, puedo conseguir que el comisario de policía le emita un certificado de buen ciudadano ahora mismo. Después de hablar, hizo una pausa y miró a Constantine, con el rostro algo adusto. Por ahora, deja de usar tus trucos. Hablemos de algo práctico. El verdadero nombre de Sagatana vale mucho más de lo que imaginas. Incluso puedo decirte en manos de quién está el alma de Astra. Esta información puede ayudarte a liberarte por completo de su enredo e incluso a liberar a tu demonio interior de larga data. ¿Cuánto crees que vale esta paz mental?